República X, el podcast en donde hablaremos de política y cosas peores. Sean todos bienvenidos, comenzamos. Pues bienvenido, Francisco Martínez. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Felipe, muchas gracias por la invitación. Oye, Un gusto tenerte aquí, volverte a ver. De repente vi el Telegram, te vi y dije, déjate saludo. Sí, mira, me dio mucho gusto. A mí también, mucho gusto. Bienvenido, mira, este es un podcast, el formato se trata de hablar de política y cosas peores, o sea que es libre, ¿no? Perfecto. Vamos a estar aquí viendo a ver qué temas van a saltar, vamos a ver qué andas haciendo ahora, qué andamos haciendo desde aquí, desde este podcast, de qué se trata. Vamos a desarrollar una charla, pero me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación de venir aquí a República X. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Francisco Martínez, ¿qué andas haciendo ahora? ¿Qué te dedicas? ¿Quién es Francisco Martínez? Para que podamos ir desarrollando y viendo tu perspectiva de ciertos temas políticos, independientemente de tus tareas laborales, ¿no? ¿Qué andas haciendo ahora, Francisco? ¿Qué? Ahora somos presidentes de la ONEXPO. Okay. ONEXPO es la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos. Básicamente gasolineros. Es una de las asociaciones más grandes que existe en México, que aglutina a los gasolineros, expendedores de gasolina y diésel, básicamente, okay, ¿no? Gasolinas y diésel. No están... Hoy en día el mercado se ha hecho increíblemente grande. Antes era muy sencillo, era Pemex y todos los que vendían Pemex o vendíamos Pemex, ¿no? Y ahora no, ahora ya te abarca desde quien importa, quien transporta, quien almacena, quien refina. Ahora se han asociado muchos empresarios mexicanos con refinadores norteamericanos, okay, con el objeto de ganarle más dinero al producto como tal, ¿no? Hacer más negocio desde la refinada, desde la importada, desde la trasladada y desde el almacenaje. Ok, me recuerdo, esto viene después de la reforma energética. Es correcto. Sí. Hubo mucho debate en ese tiempo, en esos años. ¿Qué fue? ¿2000? ¿2000? ¿La reforma? ¿2012? No, 2012. Perdón, ¿2012? Sí, 2012, sí, 2013. ¿no? Sí, 2012, 2013, pues 2014. Fue todo el sexenio de Peña Nieto. Ajá, ¿no? Desde que empezó, desde el 12 hasta el 18, 6 años. Ajá. Que fue el debate, uno de los debates fuertes, ¿no? De estar viendo que iban a vender Pemex, que se decía todas esas cosas de van a privatizar. ¿Fue buena la iniciativa, la propuesta? Mira, si lo vemos como empresarios, como empresario gasonero, como empresario, es bueno, sí. Si lo vemos como país, es malo. Ok. Sí. ¿A qué me refiero que si lo vemos como país? Si tú te acuerdas, digo, México es uno de los países que tiene muy poca recaudación de impuestos. Si no me equivoco, en la OECD, a donde pertenece México, creo que somos el último país que recauda impuestos, sí. Somos el país que menos ha recaudado. Y eso viene de siempre, ¿no? Somos un país muy paternalista, en el cual si no te pago impuestos y pasan 6 años, el siguiente sexenio te digo, bueno, está bien, no me pagues recargos, no me pagues nada, pero págame esto. Exactamente, ¿no? Sí. Y toda esa recaudación, siempre se va prorrogando. Es decir, este sexenio llega el presidente, llega el alcalde, llega quien llegue y, bueno, te voy a condonar todo lo que no me pagaste, pero págame de ahorita en adelante, ¿no? Entonces, pues no te pago y me aviento el que sigue y el que sigue. Entonces, esa recaudación nunca la hemos tenido. Entonces, ¿quién construyó de dónde se obtuvo el recurso para construir carreteras, hospitales, escuelas? Aparte, siendo un partido muy paternalista, siendo un partido que, pues, se quedaba con todo y aparte él decía qué gobernadores ponía, qué escuelas se construían, qué carreteras se construían, qué presas se hacían. ¿De dónde salía el recurso? Si teníamos muy poquito recurso, tenemos una burocracia tan grande, Es correcto. ¿De dónde sale el recurso? Pues lógicamente el petróleo, ¿no? Exacto. O sea, teníamos a la 6ª petrolera más grande del mundo. Entonces,
Lógicamente, y costos de petróleo altísimo. En los años 70 y 80, cuando se petroleriza realmente las economías del mundo, México tenía mucho petróleo, mucho petróleo. Y petróleo sin costo para extraer. Es decir, lo encontraban en aguas someras, excavaban y Ya estaba ahí estaba el petróleo en brotando. Veracruz, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, son zonas petroleras, todo lo que está pegado al Golfo de México, que el petróleo no costaba, ¿sí? Entonces, si yo veo como país, que ahora el petróleo va a ser de un particular, mira, vamos a ponerlo así. Telmex era del gobierno, era una paraestatal, dependía del gobierno. Se la das a La privatiza. Ajá. y vuelves al hombre más rico del mundo. Es correcto. De la nada. Es decir, Ujú. una sola persona que solo vende telefonía fija en un país tercermundista de tercer mundo, subdesarrollado, vuelves al hombre más rico del mundo. Entonces, Ujú. ahora imagínate si tienes a la sexta petrolera más grande del mundo y se la das a un particular, pues vas a ser Sí. a un jaque árabe puesto aquí en México. Claro. Sí. Entonces, ese es a lo que yo me refiero cuando te digo. ¿Es bueno? Pues sí sería bueno. Esto nos ha traído más beneficios a la población en lo general. Pero como país, creo que nos hemos Ya. quedado muy cortos. ¿Por qué? Pues porque no le estamos sacando el rendimiento que le podemos sacar al petróleo. Definitivamente, el petróleo, si lo quemo, contamina. Sí. Esa es una realidad. Pero hoy en día, el 90%, a lo mejor me equivocaré, ¿no? Por ahí algún químico o alguna persona que esté un poco más involucrada. Pero el 80-90% de las cosas que se usan, el ser humano los usa hoy en día, son provenientes del petróleo. Del petróleo. Desde los fertilizantes Ujú. hasta toda la ropa, todos los artículos domésticos, todos los artículos de casa, todo lo que usamos, las carreteras, etcétera, todo es del petróleo. O sea, la tela, toda la tela licra, todas las telas Sí. que usas que no es de algodón o no viene de algún animal, que aparte son carísimas ya hoy en día. Desde un pantalón de mezclilla, los calcetines, los zapatos, los tenis, las chamarras, el forro de la chamarra, lo que trae dentro de la chamarra, los audífonos, los celulares, etcétera, todo lleva plástico. Son derivados del petróleo. Ujú. Entonces, es una industria que si tú la ves, pues es que quemas combustible y es el petróleo y nomás contaminas. A ver, el petróleo, sí, está esa parte. Que a final de cuentas, como dicen por ahí, pues los buques se siguen moviendo en petróleo. El ferrocarril se sigue moviendo en petróleo. Es decir, no es tan fácil que tú hagas un ferrocarril que sea eléctrico 100%, ¿sí? Necesitas unas plantas de energía eléctrica Enormes. casi todos los países como Europa tienen plantas nucleares. Y no nomás una, España tiene creo que 7, Alemania tendrá 6, Francia tendrá 4, 5. Sí, o quemo petróleo o genero electricidad con plantas nucleares. Y una parte hoy en día con con equipos renovables. Pero pues también tiene las pilas. ¿Qué voy a hacer con las pilas? O sea, hay mucha parte que te contamina independientemente del petróleo. Entonces el petróleo, si lo hubiéramos podido explotar bien y hubiéramos generado una riqueza real y hubiéramos pagado impuestos y le hubiéramos seguido metiendo tecnología a la refinación y a los productos derivados de la refinación, a toda la petroquímica, todo eso, pues muy probablemente tendríamos otro país con otras riquezas, ¿sí? Y que era muy buen negocio para quien se quería quedar con él, porque esto viene desde Salinas de Gortari. Ok. Salinas de Gortari mete el Tratado de Libre Comercio y dentro del Tratado de Libre Comercio venía ¿cómo se dice? Hacer, quitarse ¿cómo le llamas cuando el gobierno se deshace de una paraestatal? Privatizar. Privatizar. Sí. Ujú. O sea, era privatizar al petróleo. Ok. Era Desde Salinas. Sí. Ok. Desde el tratado del el 88 al periodo 92. que es donde empieza el periodo neoliberal que ahora habla el presidente. 96. El presidente Sí, actual. entra en el 88 y sale en el 96, ¿no? 94, ¿no? 94, perdón. 88, 94, 90. Sí. Y luego del 94 al 2000 con Fox. Ajá. No, con con Zedillo. Zedillo. Fue Y luego del Zedillo. 2000. Y luego 2006 fue Fox.
En el cambio de Cedillo a Fox, Cedillo antes Fox. había Ujú. un solo contrato de Pemex. Tenías tú una franquicia de Pemex y las franquicias de Pemex tenías un solo contrato. Franquicia de Pemex, yo te suministro la gasolina y aparte te doy tu manual de franquicia, ¿sí? Ok. Y yo como franquiciatario invertía en la construcción de la gasolinera, ¿no? Lo que te costara. Bueno, cuando pasa de Cedillo a Fox, Pemex de la noche a la mañana te dice, ten, aquí hay 2 contratos. Ahora vas a tener que firmar 2 contratos. Uno que es de suministro y otro de franquicia. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Vamos a suponer que no te quiero firmar el de franquicia. Ujú. Pues no te vendo combustible, Pemex no te vendo combustible. A ver, ¿y si no te firmo el de suministro? Y nomás te firmo el de franquicia. Ah, pues tampoco te doy combustible. Entonces, ¿para qué me das 2 contratos? Ok, ajá. Si sigues siendo tú Ok. mismo. Ujú. Pues porque lógicamente ya sabían que ya venía la separación ajá, de... sí. Es decir, te puedes quedar con la franquicia Pemex, pero tú le puedes comprar el combustible a quien tú quieras. O yo te puedo vender el combustible y tú generas tu propia franquicia de combustibles. Estoy hablando más o menos entre el Ujú. 2000. En el sexenio de Fox. Cambia los contratos totalmente. Fox ya traía todas las negras intenciones de la venta de La privatización. la privatización de Pemex. Sí, recuerdo, eso es muy, muy mencionado, que fue todo un trabajo, por eso el actual presidente le llama a ese periodo el periodo neoliberal, que es Ok. cuando empiezan a privatizar prácticamente todo, desde Salinas. Es correcto, que Salinas hizo al hombre más, en ese momento al hombre más rico de México. Sí, Con lo Pemex, arrancó ¿no? y ya, Sí. y ya solito, ya le dieron cuerda. Y, Dicen que y a el niño- varios ricos, o sea, de los ricos, o sea, varios la hicieron ahí, ¿no? Pero, fíjate, ese periodo es muy triste. No independientemente del periodo neoliberal, ni mucho menos, ¿no? Sino porque como que el empresario mexicano era muy distinto el empresario mexicano de los años 70. Ok. ¿Y a qué me refiero con el empresario mexicano de los años 70? El empresario de los años 70 te hacía todo. Todo. Tú querías una tele. Como no había importaciones, pues el empresario mexicano se tenía que fletar para hacer todo. ¿Querías una televisión? Pues era marca mexicana. Ok. Y te la hacían en México. ¿Sí? ¿Querías un refrigerador? Pues te lo hacían en México y era mexicano. Ujú. Una lavadora. Y había todo para hacerlo. ¿Había o no había? Ujú. Tenías altos hornos de México. Altos hornos, tenías el vidrio, el fierro, Ujú, sí, las sin duda. tecnologías. Poco a poco podías ir desarrollando. ¿Qué pasa con el periodo neoliberal? El empresario mexicano se fue por la libre. A lo fácil. Lo vendió. Llegaron los gringos, le dijeron, te compro. ¿Cómo se llama Mavi? Yo te la compro. Wilpro, te compro. Y todo. Hoy en día Híjole. no producimos nada. Nada. Somos un país que no produce nada. Maquilamos todos. Ok. Pero dime tú una marca mexicana de electrodomésticos, No, a ver, mexicana. de vehículos, de ropa. De vehículos hay una, pero no sé ¿Mexicana? cómo se está moviendo, ¿no? La Bull. BHUL. ¿No China? No, es mexicana, Bull. si no me equivoco. Si no, si me equivoco ahí corríjanme. Pero sí tengo entendido que es la única de autos. Y son unos autos como... Creo que son chinos, ¿no? Y los maquilan y ya los venden aquí. Hay una, por ejemplo, la Mastretta. ¿La cual? Mastretta. Hay una de autos que hacen Ok. de super lujo, pero hacen 5 o 6 carros. ¿A qué me refiero? Si tú vas a cualquier lugar del mundo, Ujú. todos tienen sus propios productos. Sí. Sí. Si vas a Europa, España produce sus propios vehículos, sus propios refrigeradores, sus propias Ya. televisiones, audífonos, su ropa, etcétera, Sí. ¿no? Y hay otras marcas, están las francesas, están las alemanas, están las más creo que hasta los griegos tienen marcas de coches. Ok. Sí. Y en México no, Sí, no. nada. Es correcto, ya. Televisores, refrigeradores, hornos microondas, etcétera. Entonces muchos empresarios de aquel tiempo, de los años 70, 80, lo que hicieron fueron venderlas. Es más, la cerveza. Las cervezas que eran mexicanas, 100% de empresas mexicanas, vendieron. También vendieron. Ajá. Claro, ya la Corona pues Sí. ya no es del país. Ya no. Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que fue absorbiendo cervecerías. O sea, la cervecería Tecate, que era de Tecate Sí. la compra.
La cervecería Moctezuma la compra. Cuauhtémoc Moctezuma, ajá. Y Corona igual. Corona, los de Montejo. Y luego Superior también la compran. Cervecería Superior. Sí. Y se quedaron en dos. Terminamos con dos empresas. Corona, Ujú. Cervecería Modelo y Cuauhtémoc Cuauhtémoc. Moctezuma. Ujú. Sí. Y ya. Ahora en día ya de Budweiser y este es de Heineken. Sí, y se siguen vendiendo al exterior como, entre comillas, como cerveza mexicana, ¿no? Pero ¿a qué se refieren? No a los empresarios, sino a que está hecha aquí o Pues hecha. nada más. Maquilada, como dices tú, ¿no? Pues ya maquilada aquí, ¿no? Maquilada aquí nada más, que eso es lo que estamos haciendo. Porque la idea de la inversión como tal Ujú. es yo tener rendimiento. Es decir, si yo invierto en algo, lógicamente tengo que tener ganancia. Ujú. Y el negocio es la ganancia. Es decir, todo lo demás es gastos de operación, costos de operación. ¿Y dónde se queda la ganancia de esos negocios? Pues lógicamente ya no se queda en México. Es correcto. Platicabas de Pemex. Tengo entendido que en ese entonces, cuando pertenecía Pemex a la nación, aportaba, que es lo que tú estabas dejando así bien claro, cómo se perdía en la privatización. Aportaba el 33%, si no me equivoco, del presupuesto de la nación. En los 90. En los 80, si no me equivoco, yo creo que hasta el 50% Híjole. O sea, habría que revisar números, ¿no? Ok, pero estamos hablando que son datos que tú y yo conocemos porque Sí. nos acordamos más o menos. Ajá. Yo un poco más porque soy más grande. Sí. Tú menos, pero en los 70 es lo que decía, ¿no? 30% el petróleo, 30% el dinero que mandan los paisanos. Ajá. Y 30% me imagino que de impuestos, ¿no? La recaudación. Me imagino de la ajá, recaudación, de la ¿no? mínima recaudación que hay. Ajá. Y me imagino que el grueso de la burocracia nacional, háblese gobierno federal, gobiernos municipales, gobiernos estatales, poder judicial, poder legislativo, los legislativos, háblese de senadores, diputados locales, diputados locales, diputados federales. Senadores, los senadores, cabildos, Ujú. pues toda esa burocracia se tenía que pagar de algún lado. De algún lado. Entonces el 30% de los impuestos que aportábamos, pues pagaban la burocracia. Y el 60%, que es el dinero que ingresaba por parte de los paisanos, que se gastaba sin pagar impuestos, porque a final de cuentas el dinero que se ingresa, y lo otro es el petróleo. Ujú. Entonces, ¿Qué pasa después de la privatización? Porque si efectivamente estamos hablando entre el 30 y el 50% del presupuesto de la nación lo aportaban a través de Pemex, ¿qué pasa con la privatización? O sea, ¿qué pasa con ese...? ¿qué fue pasando? Pemex empezaba a producir menos, o Ujú. mal, o caro. ¿Por qué? Porque Pemex de repente llegó a tener impuestos hasta el 110%. Es decir, ni siquiera lo que vendía, el 100% pagaba los impuestos que me estaba cobrando la nación. O la recaudación que le pedía el gobierno federal a Pemex Ujú. para poder subsistir. Es decir, no tenía ni siquiera un margen para reinvertir en su misma operación, en su misma producción, en su misma mantenimiento, en nada. Ok. Perdón, el 100% de su gasto, haz de cuenta que vamos a poner un negocio de zapatos. Ok. Tú compras los zapatos, te cuestan 100 pesos el costo de tus zapatos. Ujú. Tú los vendes en 110, por así decirlo, le ganas Ajá. 10 pesos. Y Hacienda te pide 110 pesos. Ok. Ya. No, pues... Todo inclusive la mano de... O sea, todo va para allá. Pues, ni siquiera para volver a reinvertir, Ni para hacer siquiera otro. para operar, ni Ok, siquiera para ok. volver a comprar el mismo producto, para volver a hacer. Y así se fueron 10 años, 15 años, 20 años. Ya. No recaudo. No recaudo como gobierno federal, como gobiernos estatales. No recaudo. Y no hay recaudación, y no hay recaudación, y no hay recaudación. Por eso, hoy en día al empresario es muy complicado. Ser empresario hoy en día aquí en México es muy complicado. Porque si tú eres un empresario que estás perfectamente bien establecido, es decir, pagas tus impuestos, sacaste tu licencia de funcionamiento, sacaste Ujú. tu licencia de operación, pagas tu seguro social, pagas tus seguros, el seguro social, pagas tus nóminas.
Visitan los inspectores municipales, visitan los inspectores federales, tiene que ver con Semarnat. No, ese es un negocio común y corriente. Si yo le pongo una gasolinera, tienes visitas de Profeco, visitas de Semarnat, visita de la Secretaría del Trabajo, visita de Protección Civil Municipal, licencia de funcionamiento, licencia por el pago de los anuncios que tiene una gasolinera, la tienes que pagar también. Te cobra el municipio. Sí, en serio. Y me cobra por el tótem y me cobra por lo que está al lado. Ya. Si yo tuviera focos alrededor, me cobran por los focos que alumbra el anuncio. No, la techumbre. Ah, ok. Donde se para la gasolina, donde tú te paras a cargar, arriba tiene luz y el nombre. Sí. Ah, pues por eso te cobran. Ah, caramba. Y el tótem que tienes ahí también te cobra. El municipio te cobra por los dos. Y protección. Y eso lo pagas cada año. Son licencias que tienes que pagar cada año. Licencia cada año. Sí. Y junto con el impuesto predial, junto con tus permisos de la CRE, junto con tu permiso de... etcétera, ¿no? Entonces, pues está fácil. Hay que cobrar más impuestos. ¿A quién le vas a cobrar? Pues al que tengo amarrado, al perro que tengo amarrado aquí en la esquina. Al perro que está amarrado es el que le doy de palos. Pues al que anda suelto... Si me quiere, me paga. Si no me quiere, no me paga. Pues le da igual. Si se para en la esquina, o en la esquina de allá, o en la esquina de allá, pues ¿cuándo lo agarras? Entonces, ser empresario realmente en México es eso. Es mucho amor al arte. Por eso a veces muchos empresarios dicen, no, ahorita vienen los gringos, me compran las franquicias de gasolineras, ahí están, me quito el problema, me meten mis rentas, y que él se arregle con el municipio, con el gobierno del estado, con el gobierno federal, con toda la burocracia. Literal. Toda la burocracia que quiere vivir de algún lado tiene que vivir, ¿no? Sí, claro. Con el tránsito, con el seguro social, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Semarnat, con la CEA, con la CRE, y con toda la burocracia que eso te implica. Yo meto un documento y te puede llevar 60 días sin respuesta. Exacto. Sí. Y mientras dices que... ¿Lo hago o no lo hago? No, está mal hecho. ¿Cómo? Hace 60 días, mijo, no. ¿Cómo cree? Hubo un error. Ya no se me antoja, no. Así es, ¿no? Entonces, es por eso, y fíjate, en México hay muy poquitas cámaras o muy poquitas asociaciones, o los empresarios no se unen mucho porque... Te voy a platicar una que hacía la Secretaría del Trabajo Federal en el 2000, por ahí, en el sexenio pasado. Okay. No, cada cambio de sexenio, de repente llegaba una visita de la Secretaría del Trabajo a las gasolineras, ¿no? Okay. Y ya te la sabías, cada 6 años llegaba la Secretaría del Trabajo. No estabas esperando. Cambiaba la administración federal y llegaba la Secretaría del Trabajo. Oiga, vengo a revisar esto, venga. Y un día la agarró, oiga, ¿por qué siempre nos visita? Ah, es que todos los que están en la Onexpo, ya tenemos el listado de todos los gasolineros. Entonces nomás visitamos eso. Está más fácil. No. O sea, te sale peor estar organizado. Te sale peor porque les haces la chamba a los que tienen que hacerla, ¿no? En muchos lugares, en muchas asociaciones. O si te organizas o si te quejas de algo, pues el gobernador o el alcalde o el presidente en turno. Sí. Por ejemplo, el presidente de Onexpo nacional... Sus gasolineras son móvil, no son Pemex. Él tiene un grupo de gasolineras móvil y anda. Pues creo que son las gasolineras más visitadas por Profeco en todo el país. Las de él. Tienen bien ubicado. No. Le dices, oye, ¿no te vas a reelegir? No, ya no quiero nada. Dice, ya estoy cansado de las visitas de Profeco. No quiero seguir ya en esto. Y ha hecho muy buen trabajo. Es una persona que trabaja mucho, que tú lo ves y siempre anda contento y siempre va y viene. Y está chavo de ser... Bueno, es un año más grande que yo, a lo mejor 2 o 3 años más chico que yo. Pero, es decir, y es el presidente nacional de Onexpo y ha hecho muchas cosas a favor de la industria, del sector gasolinero. Uh-huh. Ha unido al sector gasolinero con el sur de América. Ahora, fíjate, pasa una situación. Antes, pues, todo Onexpo era Pemex. Pemex, pues, todos éramos Pemex y Onexpo Pemex y, pues, Pemex era, ¿no? Y cuando se abre el mercado, pues te encuentras todas las marcas europeas, todas las marcas norteamericanas, casi por default están aquí en México metidas. Entonces, íbamos a las reuniones de los gasolineros y pues nomás tenías cosas de Pemex y todo lo que te vendían todos los proveedores
¿Qué es? Pues luces, bombas de gasolina, refacciones de gasolina, uniformes de Pemex, etcétera, etcétera, ¿no? Y el mercado cambió totalmente. Ahora tú vas a una exposición de un expo y el 80% de los stands se los llevan las petroleras, las gasolineras gringas o las petroleras gringas. Y es un evento totalmente distinto a lo que era hace 6 o 7 años. Es bueno, pues hay competencia, tienen mejores precios. Ahora el día me preguntan a mí la prensa, oye, ¿va a haber gasolinazos? Digo, pues ya es imposible. Es imposible que tengas un gasolinazo, porque ¿cómo le va a hacer el presidente para poner precio? Si yo le importo, si yo tengo un permiso de importación, meto la gasolina, me está costando 10 pesos el litro de gasolina, importarlo, y lo voy a vender en una gasolinera que tengo en frontera a 12 pesos. Digo que el presidente diga, no, tú la tienes que vender a 15. Pues no se puede. Okay. Pues él puede decirle a las de Pemex. Las de Pemex pueden poner un precio y decir, Pemex, las gasolineras de Pemex cuestan 20 pesos. Y ni siquiera es obligado, o sí. Puede hacerlo, porque a través de... Como es una paraestatal todavía, él le dice a Rocío, y Rocío le dice a... ¿Cómo se llama el que está en Pemex ahorita? ¿El director? El director de Pemex Bueno, sí, ahorita me acuerdo. Sí. El director de Pemex, entonces... Es del bigote, ¿va? Sí. Entonces ya pone un precio. ¿Sí me explico? Sí puede. A final de cuentas el presidente y dice, ¿sabes qué? Pues tenemos que... De hecho, a reserva de equivocarme, Pemex Comercialización se queda con un margen entre lo que importa y lo que le vende a la franquicia, al franquiciatario final. Ajá. Y luego de ahí el franquiciatario final pues pone su margen de utilidad. Depende, si estoy en carretera solo, perdido y me cuesta mucho traer el combustible, aparte pagar la luz, pagar el teléfono, pagar todo, pues yo le puedo poner el precio 20 pesos, no sé, ¿no? Sí. Independientemente del precio que se la venda a Pemex. Pero él no le puede decir el presidente no le puede decir a ese gasolinero, oye, véndela en 18. Ajá, como en todos lados. Ajá. O sea, ¿y quién me va a pagar si le estoy perdiendo? Ok, ya. Sí. O venderla en 30 pesos. Pues tampoco puede porque el gasolinero va a decir, pues no, nadie me va a comprar. ¿Sí me explico? Entonces, ya los gasolinazos no tienen sentido porque no hay un monopolio en el cual tú puedas tirar. Por eso a mí se me hacía imposible cuando abren el mercado de las gasolineras que te digan que Pemex está quebrado cuando tienes un monopolio. Bien. O sea, tengo un monopolio, ¿cómo lo voy a quebrar? Pues estamos quebrados, pues súbele 2 pesos a la gasolina, 3 pesos. ¿Cuánto le tenemos que ganar? Pues ahora le quiero ganar 10 pesos al litro de gasolina, pues véndele 10 pesos más caro. Nadie te lo va a vender más barato de 10 pesos, porque yo tengo el monopolio de las gasolinas. Ok. Que ese es parte de lo que benefició, digamos, la reforma, pero luego la cambiaban, ¿no? De que empezaron a meter el tema, se llama Octavio Romero. Octavio Romero, sí. Estaba dándole vuelta, se llama Octavio Romero, el director de Pemex actual. Sí. De que empezaron a meter como un temor de que ahora los gasolineros, los empresarios gasolineros, iba a ser al revés, que ellos iban a poner el precio que ellos quisieran y que por eso habían tenido miedo de que la reforma aumentara la gasolina en cantidades estratosféricas. ¿Pudiese darse el caso de que ustedes puedan subir el precio a 50 pesos si así lo desean? Sí. Claro. Claro. Aquí la situación es, tú vas a ir a comprarme mi, yo te lo vendo a 50 pesos. Sí, es lo que él estaba... Dije, y el de la esquina que la trae de Estados Unidos la está vendiendo a 10 pesos. ¿A quién le vas a ir a comprar? Sí, no, pues al de 10 pesos, obviamente. Al que te dé más barato. Pues entonces. Sería ilógico que ustedes tuvieran precios y los reventaran. Exactamente. Pues no. Aquí en Durango tenemos a una de las gasolineras que vende la gasolina más barata de todo México. Ya. ¿Cuál es? ¿La de Libertad o cuál es? No, vamos a hacer promoción, ¿ok? Pues sí, bien. Pero la situación es esa. O sea, ese es un punto que dices tú. ¿Cómo es posible que este hombre pueda vender el combustible más barato de todo México, de las gasolineras más baratas de todo México, incluyendo la frontera, que solo paga el 8% de impuestos? De impuestos, ajá. Y todavía vende más barato que en frontera. Ah, caramba. A ver, caramba. Ese tema me salta así, hasta donde podamos hablarlo. El tema del huachicoleo.
se supone o dependemos de que venga la COFESE a revisar precios, que venga Pemex, no Pemex, perdón, la CREO, la CEA, la Agencia Ambiental, a revisar la calidad del producto que están vendiendo, que venga Profeco y le revise, a ver, entrégame tus laboratorios, dime qué calidad de producto estás vendiendo aparte tú para que la vendas a 14 pesos. O eres hermana de la caridad. A lo mejor, hermano. O a lo mejor es gente que quiere ayudar al prójimo. Entonces, no, sí comprendo. Ese es a lo que yo me refiero cuando no puedes hacer un gasolinazo. Es decir, ya. No tiene elementos hoy en día para hacer. Tendría que expropiar otra vez todas las gasolineras que no son de Pemex, convertirlas a Pemex y entonces sí ya poder poner un precio. O no Pemex. O como él dice, vamos a poner 10 gasolineras, 20 gasolineras aquí en Durango, 50 gasolineras. ¿Sí? Que se llamen como los bancos. ¿Cómo se llama? ¿Bienestar? Algo así, algo le llamaba a las gasolineras. No, así le había puesto así a las gasolineras. Que él había dicho, ¿no? En un principio cuando andaban los precios altos. Que no estaban altos. Digo, nunca estuvieron así tan altos. Pero sí dependemos mucho de los precios internacionales, lo que cuesta importar. Como él dice, cuando yo tenga las refinerías, vamos a bajar los precios de los combustibles. Cuando yo refine el 100% del producto, pues vas a tener esa opción. Pero también vas a tener la opción de no tener un margen de utilidad para mejorar. ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, si yo sigo subsidiando las gasolinas, vamos a suponer, ya lo refino, primero ya lo saco. Y luego ya lo refino. Y luego ya lo vendo. Porque todavía le falta ese proceso de que las refinerías estén funcionando bien. Que las extracciones petroleras funcionen para producir. A veces se desespera el presidente y dice, no, vamos a importar petróleo ligero para poder hacer refinar, porque México no extrae petróleo ligero. El petróleo es más pesado, entonces se utiliza para otros tipos de petroquímica, no tanto para refinar. Y si lo usas para refinar te cuesta más, tienes más costo porque hay que bajarlo de pesado a ligero. A lo mejor un químico no lo puedes explicar mejor, pero más o menos así va la cuestión. ¿No? Es más caro el ligero, se puede traer de otros lugares y las refinaciones son mejores. Es un mejor producto, sale más barata la refinada y entonces lo puedes vender a buen precio. Vamos a suponer que dice, no, quiero bajar el precio de las gasolinas, que bajen a 10 pesos, 12 pesos. Pues está fácil, quítale los impuestos. Ahorita de Jeep tiene 5 pesos. Ahorita el litro de gasolina nos podría estar costando, nomás con puro IVA, que sería lo normal. Sí, a lo mejor le puedes cargar un impuesto del carbono, ¿no? Pero hoy en día por puro Jeep se están recaudando alrededor de 5 pesos por litro de gasolina que se vende. Ok. Entonces, ¿quieres bajar el precio? Pues no te la quiebres, no refines tanto, no, deja de... Y entonces ves a otro personaje que anda por ahí en la política como Noroña y dice, no, pues es que si no hubieran dejado quebrado a Pemex, ya hubiéramos bajado las refinerías. O si tuviéramos la recaudación que tenemos, pues ya le hubiéramos quitado el IEPS. O déjame refino para yo poder... Pues no necesitas refinar, quítale el IEPS a las gasolinas, ¿no? Y ya vas a ver cómo de golpe bajas. Baja, sí. Pues sí, pero por cada litro... Sí, pues no inventes. Son 5 pesos. Sí, es una muy buena cantidad. Si aquí en Durango, diario se andan vendiendo alrededor de 1.200.000 litros diarios. ¿Por 5 pesos? En Durango. Durango, que es una de las ciudades que menos combustible se venden en México. Ahora Monterrey o la Ciudad de México. No, la Ciudad de México, imagínate. Monterrey, Guadalajara. Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. O sea... Estado de México. O sea, diario aquí en Durango, por puro jet se recauda alrededor de 7 millones de pesos. Por 365 días. Híjole. ¿Por qué no bajan el IEPS? ¿Por qué no bajarlo? Pues porque como recaudas. Es... Porque, mira, tienes una base empresarial muy pequeñita. Ajá. Y es al único que le puede recaudar. Porque a los demás no les recauda nada. A todo el informal, a todo el que anda en la calle. Porque tenemos una economía de 70 millones de pobres. ¿Cómo recaudas a 70 millones de pobres? Le recaudas impuestos. Es a lo que platicábamos un día. Cuando la economía dices, pues es que la economía para que funcione bien,
pues tienes que crecer esos 70 millones de pobres que produzcan realmente. Que produzcan. Y esa producción le cobro impuestos, y entonces voy a generar más. Pero si no más producen... Mira, hay pláticas que tengo con gentes que dicen, tú eres obradorista. Le digo, no, sí, hay algunas políticas que me gustan, otras que no me gustan. Ujú. No le veo siempre el lado bueno, no le veo siempre el lado malo. Pero, por ejemplo, en los años 30, cuando Estados Unidos estaba en la recesión, le empezó a dar trabajo a mucha gente a Roosevelt. El plan Roosevelt era darle Ok. trabajo a mucha gente para que esa gente tuviera ingresos y esos ingresos se pudieran gastar. Claro. Porque si tú le das el dinero a los ricos no se lo gastan. Exacto. Sí, claro, lo Ah, acaparan. Ajá. Sí. Generan masas de dinero nada más. Y o invierten en otro tipo de negocios, pero no invierten en el negocio que te da. Cuando tú mueves la economía de abajo hacia arriba, cuando tú empiezas a generar de abajo hacia arriba, vamos a suponer que a 10 personas les diste 1,000 pesos. Pues esos llegan con un comerciante y le compran 1,000 pesos al comerciante. Y Ujú. ahora el comerciante ya vendió 10,000 pesos. Ese comerciante no le va a vender al que está arriba. El que está arriba a él no le vende. Ujú. A él no le... el que está arriba no le va a comprar al comerciante que es el que le compran los de la fondita, los de ajá. las masas. La sociedad, las masas. Ajá. ¿Sí? Y si las masas se gastaron 1,000 pesos, pues él también se va a gastar 1,000 pesos. Ujú. ¿Sí? A eso me refiero. Es una sola persona a que tú le des a 1,000,000 de personas 1,000 pesos todos los días. O mensualmente o quincenalmente. Ok. Él se va a gastar lo mismo que se gaste uno, pero va a acaparar los otros 99. Y 1,000 personas, pues van a gastar las 1,000 personas. Y vas a Ujú. distribuir la riqueza de abajo hacia arriba. Ujú. Entonces vas a ir generando un poco más. La clase media se va a empezar a engordar. Porque Ujú. va a tener más forma de negociar, de trabajar, de producir. El que fabrica algo, pues va a poder fabricar más porque le están pidiendo más productos. Entonces, esa es la forma en la que vas creciendo. En Estados Unidos plantaron todo lo que es Yellowstone, construyeron todas las carreteras y casi todas eran a mano. Es decir, mucha mano de obra. El gobierno soltaba mucho dinero ahí. Y entonces fueron acrecentándose. Entonces, cuando esa clase media tuvo capacidad económica, pues ya no quería una carreta, ya quería un carro. Entonces, Ujú. el fabricante de carros empezó a fabricar más carros. Ok. Ford empezó a crecer económicamente, y la Chevrolet empezó a crecer, empezaron a generar más riquezas y empezaron a distribuir la riqueza de distinta forma. Sí, a lo mejor el que ya tenía un carro, pues ahora quería una casa en la playa, o quería vacaciones, o quería hacer más cosas, y la riqueza se fue moviendo de abajo hacia arriba, hasta llegar a tener más o menos una economía pareja. Cuando el presidente habla de dar muchos empleos, de generar, de soltar el dinero, ya no dárselo de arriba, sino dárselo de abajo, estar tratando, es una forma de mover una economía de abajo hacia arriba. Populista. Sí y no, porque a final de cuentas involucra a la gente. O sea, necesitas mucha gente para mover la economía. No es fácil, no es fácil, porque tenemos un país muy corrupto. Tenemos Sobre todo. y eso obstaculiza mucho Ujú. que la riqueza se pueda distribuir. Porque entonces desconfío del que esté en medio, del que esté en medio, del que esté en medio, porque temo que se queden con esa parte de riqueza y no llegue al de abajo. Ujú. ¿Sí? Entonces, me es más complicado llegar a la gente de abajo. Me es más complicado porque aparte no tiene estudios, porque aparte desconfían, porque aparte no están acostumbrados a trabajar, porque no lo han hecho. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, uno de los programas que se me hicieron muy interesantes son el de los ninis. Es complicado, sí. Sales de la carrera o estás estudiando, no tienes recursos. Muchos jóvenes de entre 18 y 21 años, es más fácil salirse a trabajar y luego los medios masivos de comunicación generan falsas riquezas, falsos ídolos, Expectativas, falsas expectativas. falsos ídolos. Piensan que las cosas son muy fáciles, son muy rápidas, y eso hace que se corrompa más fácilmente la gente. Es decir, los medios masivos generan que se corrompa más fácil la gente. Cuando no Ujú. tienes tantos medios masivos, no es tan fácil generar falsos ídolos. La gente que trabaja mucho se reconoce perfectamente. Ah, mira, pues ese hizo su riqueza porque tiene 20 años trabajando, 30 años trabajando. Hoy en día volteas a alguien y porque tiene un TikTok que lo siguen 20 millones de personas, ya Sí. es multimillonario. Entonces, te cuesta creer eso. Entonces, llegar a esas masas para que empiecen a trabajar y empiecen a producir es un proceso muy largo. Y la corrupción es un... No te permiten llegar Es fácilmente correcto. a eso, ¿no? Entonces,
creo que los empresarios se pueden mover cuando... mira, por ejemplo, un ejemplo que pongo mucho es... ¿Te acuerdas de las tiendas La Simpatía? Sí, estaba una aquí por Gómez Palacio sí, y la otra estaba en Libertad. Ajá. Aquí en Libertad. Bueno. Sí. Eran empresarios duranguenses, eran gente de aquí. Y mi mamá, la mamá de mi mamá, las amigas de mi mamá, iban mucho a La Simpatía. Sí, Estaba me La acuerdo, Soriana mi y mamá La todavía. Simpatía. Sí. ¿No? Si hubiéramos tenido una forma de apoyar más a ese tipo de empresarios, que hoy en día tuviéramos 5 simpatías en vez de tener 5 al súper o 10 Sorianas, o que sean empresarios duranguenses, que crecieran y que sacaran su modelo de negocio y que lo exportaran, pues aquí viven, aquí vivirían, aquí tendrían sus casas, aquí darían sus trabajos, Sí. aquí darían... Y hoy en día no. Lo único que tenemos son trabajos mal pagados, porque Sí. a final de cuentas son o cajeras o acomodadores, y el gerente probablemente ni siquiera es de Durango, y tienes un gerente corporativo, 3 o 4 gerentes que administran las 4 o 5 tiendas, tienes centros de distribución que ni siquiera están aquí en Durango, tienes inversión que sí, invirtieron al súper que les costó tanto, pero en 5 años lo recuperaron, y de ahí para el real es solo estar sacando riqueza de la ciudad, sacando riqueza de la ciudad, sacando riqueza de la ciudad. Entonces, son modelos de negocios que los empresarios necesitas decirle, a ver, al que produce leche en Durango, tenemos una empresa lechera en Durango, de Durango, y es una familia de Durango, y está metida aquí, hoy hace desde quesos, sí. Es más, pan de dulce, produce pan de dulce, y necesitarías una forma de apoyarlo para que al ratito ese modelo de negocios lo saque de Durango y entonces traiga riqueza fuera de Durango a la ciudad de Durango. Que traiga riqueza externa. Claro, ingresos de divisas, por así decirlo. Exacto. Aunque sean de Torreón, aunque sean de Zacatecas, aunque sean de Chihuahua, aunque sean... Pero que las traiga aquí. Es correcto. Y entonces le va a tener que dar más trabajo. Oye, ya no puedo producir 10 litros de leche, ahora 100 litros porque los voy a vender en todo México. Entonces tengo que darle trabajo a más gente y tengo que darle trabajo de calidad. Y entonces agarro gente del tecnológico. ¿Sabes qué? Necesitamos sacar la leche pasteurizada, ultra deslactosada. Y tengo que hacer que todos mis modelos para poder competir con Lala, para poder competir con... Entonces, esa es en la forma en la que debe de apoyar el gobierno del estado, el gobierno a los empresarios para que crezcan hacia allá, de abajo hacia arriba. Excelente. Sí, por decir, en el caso de el actual presidente, que ahora el apoyo económico es directo hacia la sociedad, que es lo que estaba más o menos hablando, se ha generado una percepción de que si tú le das a esas personas de esa manera, lo único que estás generando es una sociedad que entre en un estado de confort y diga, bueno, yo no tiene fecha de caducidad ese recurso. Lo que yo entiendo de ese tipo de recursos tiene dos lados. Uno es el que no tiene posibilidad de trabajar. ¿A qué me refiero? Al adulto mayor, que ya es muy complicado el trabajo, o al discapacitado. Okay. Creo que son los dos únicos recursos que da sin nada a cambio. Sin nada. Si tú ves al estudiante, tienes que estudiar para que te dé el recurso. Si no estudias, no te da el recurso. Entonces ya estoy condicionando el recurso al estudio. Okay. Y a los ninis les condicionaba el trabajo. El trabajo. Ajá. Nosotros tuvimos a uno que ya se quedó de planta a trabajar con nosotros. Y así entró. Okay. Él entró a través de la gente de recursos humanos, lo contactó, lo dimos de alta. El gobierno le pagaba sus semanas, creo que le pagaba semanalmente. Sí, creo que semanalmente le pagaban. Pero tenía que estar trabajando conmigo. Y nosotros lo apoyamos en algo. Pero él empezó trabajando en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y se aventó el año completito, pagado por el gobierno. Si él no iba a trabajar, no le pagaban. Ok. La propuesta es buena. Sin embargo, hay resultados negativos. Y creo yo que ha sido por lo que hablabas hace rato, la corrupción. Porque me parece que el recurso... algo estaban haciendo, creo que registraban gente que no iba a trabajar y ese recurso llegaba a las empresas. ¿Eso es cierto o es falso? Porque... Mira, yo te hablo de un caso que yo tuve en la empresa de nosotros. Estuvo trabajando con nosotros, duró un año completito, desde que empezó su programa hasta el año, y al año le dijeron, hasta aquí llega el apoyo que te damos. Fueron a las entrevistas, fueron a entrevistarnos a nosotros. Oye, ¿ha venido esta persona? ¿Ha estado trabajando contigo? Sí. ¿Qué hace?
contrataste a esta persona, es ingeniero en sistemas, sí. Trabaja con, sí, viene todos los días, sí. Aquí está. A ver, creo que ese día no estaba en esa estación, andaba en otra estación. Dije, sí está, pero no está en esta, anda en la otra, déjale hablo. Y ya fueron por él, lo trajeron. Y fue a varias entrevistas, habló con sus jefes superiores. Y trabajó un año completo. Un año completo pagado por el gobierno. Él llevaba 2 años sin trabajar. Ok. Tratando de hacer pininos por todos lados. Puso un café internet, compró unas computadoras, puso un café internet, no le funcionó. Puso otro negocio y no le funcionó. Y era recién graduado. Y estaba batallando para tener trabajo. Y entró al programa, fue y se inscribió. Y nosotros en la página lo contactamos y se puso a trabajar con nosotros. Ese es el caso que yo conozco. De los otros casos, conozco adultos mayores, pero que tienen dinero y que reciben su pensión, y otros que no tienen dinero y que reciben su pensión. De los dos casos conozco y a los dos casos les paga. ¿Podrías discriminar? Pues creo que la ley no funciona así, no te discrimina. Tienes dinero, no te doy, no tienes dinero. Si es un recurso general, pues es parejo. Es parejo. Lo único requisito es que seas adulto mayor y que estés inscrito. Eres adulto mayor y estás inscrito, te va a caer tu dinero, ¿no? De lo demás ya sería, pues, demandable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque es discriminatorio, por así decirlo. Entonces, no sé, sí habrá programas que no funcionen. Habrá programas que no estén, que no puedan ser auditados. Por ejemplo, un programa que se me hace que debería de estar funcionando, debe estar el de árboles. O sea, el Sembrando Futuro, ¿cómo se llama? Vida o Sembrando árbol, Vida, pues, sí. Para mí sería uno de los programas mejores de todos los que hubiera. ¿Por qué? Porque tiene dos vertientes. A mí siempre he pensado que si yo siembro algo, pues que me dé algo. Aparte de oxígeno y sombra. Sí. Pues como decía el abuelito de un amigo. Me dijo, usted cásese con una rica. Digo, le decía a mi amigo, le decía, usted cásese con una... Cuesta igualito casarse con una rica que con una pobre. Pero con la rica ya no va a batallar. Entonces, un árbol que tú siembres que te dé fruto, un nogal, un cerezo, un manzano, que te dé fruto, pues te da la misma sombra y te da el mismo oxígeno. Y aparte te da fruto. Entonces, ya, mejor métele el de frutos. Claro, ¿para qué voy a sembrar palmeras por toda la ciudad de Durango? No, pues no. Imagínate, en vez de tener ahorita 50,000 palmeras que tenemos, tendríamos 50,000 nogales aquí en la ciudad. Y tendríamos una época de noviembre, diciembre, que había nueces por toda la ciudad regadas, ¿no? Sí. Y produciríamos exactamente lo mismo. Es correcto. Y hay muchos empresarios nogaleros que hubieran estado encantados de haber vendido o lo que tú quisieras en vez de palmeras, ¿no? Y hubieran obtenido una ganancia. Y se hubiera quedado en la ciudad. Porque palmeras aquí no hay. Yo no conozco ningún empresario que tenga palmeras. O que se le den las palmeras. Exacto, ese dinero se fue para... manzanos o duraznos. Imagínate la ciudad llena de duraznos. Sí, claro. Tendrías manzanos. Duraznos. La ciudad, los duraznos en cierta época se ponen rosas o morados y se vería increíble la ciudad llena de... Sí. Y duraznos por toda la ciudad, por todos lados, ¿no? Sí. Son productos que se dan. Oye, ¿el piñón? El piñón, la nuez. Porque el piñón no es barato, ¿sí? Pues no, yo me imagino que no es barato por la recolección. Pues, ¿cómo eres para recolectar? ¿Qué no es? No es así como el pistache, ¿no? He visto, ¿no? Que creo que les ponen abajo como una... malla. Sí, bueno, sí, para que ahí caigan. Y luego como con alguna... Bueno, ya es como muy tecnológico, con un aparato como... Los sacuden. Sacuden. Así le hacen a los... Y cae todo. Y pues ya. Pero el piñón... Pues imagínate. El asunto está que el piñón viene adentro de las piñas, ¿no? No sé. Sí, no sí tengo entendido, creo. El piñón viene... ¿Ya ves las piñas esas como de Navidad? Sí. Bueno, adentro de cada... piñita. De cada, así como petalito que tiene la piña, creo que ahí vienen. Yo no me acuerdo dónde yo vi eso, que la verdad. Pero tengo entendido que adentro de cada... Y entonces tienes que recolectar todo. Y entonces entonces... Y luego para pelarlo. Ajá. Para quebrarlo, pelarlo, sacarlo y producirlo. No, debe ser cantidades. Pero está caro, porque he visto que es caro el piñón. Sí, y el pistache también he visto que es caro. Muy caro. Pues igual, ¿sabes? Me imagino que es caro porque no producimos. Entonces lo tenemos que importar.
Ya, sí, ¿Sí me explico? correcto. Si por Sí. ejemplo, la nuez. Pues hay muchos nogales aquí en Durango, hay muchos Ujú, nogaleros. sí, hay Y nogaleros. encuentras a buen precio la nuez, no la encuentras cara. Pero si te vas a las costas, donde no se produce nuez, pues es mucho más cara la nuez. Sí. Si tú compras una papaya en Veracruz, te aseguro que no es cara. Ujú. Pero conseguir una papaya en China o en Japón, pues Sí. sí tiene que costar un poco más caro. Me imagino que a eso se da. Entonces, si no hay... Pero eso es a lo que yo me refiero. Entonces, si tú, como decía el presidente, el árbol que es maderable, ¿sí? Claro. Que te va a producir madera y que vamos Sí. a tener una ganancia y que aparte lo vamos a sembrar. Y yo te voy a dar dinero para que tú le sigas generando hectáreas de árboles y generar más, aparte de todos los beneficios que nos da como sociedad, el oxígeno de los árboles, la sombra de los árboles, el efecto invernadero, todo lo que le vas a quitar por sembrar. Y aparte te están pagando. Ujú. Y aparte después vas a poder ser más sustentable porque sembraste nogales y ahora produces muchas nueces y esas nueces Claro. puedes vender y puedes producir y puedes seguir. Entonces, creo que son buenos planes como tal, ¿sí? Sí. La crítica es muy dura y es muy fuerte, porque muchas veces los medios de comunicación los tiene cooptados quien tenía el poder político. Esa es una realidad, sí, esa es una realidad. Y los oyes mucho y es todo el día, todo el día, todo el día. Pero deberíamos darle una vuelta a esa situación y ver las cosas buenas y tratar de... Ya lo tenemos, o sea, ya es un presidente que está Sí, y nos va a sí. durar todavía 4 años, 3 años y medio más. Claro. Tenemos que... Y tiene que durar esos años, ¿eh? Porque, no, ¿a qué voy? Es que, ¿sabes qué? Yo he escuchado comentarios, y yo siempre lo digo, he escuchado comentarios que dicen que se vaya, que no lo queremos. No hay forma, no hay forma. A ver. Que se quede. Yo lo que digo es que se quede a terminar su mandato. O sea, ya es el presidente y está investido por un gran número de mexicanos y hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetar esa decisión. Pero, tiene, no sé, ha estado recibiendo un montón de crítica de parte de Durísimos. infinidad. Pero es estar dándote topes todo el día contra la pared, todo el día, Sí. todo el día. Ya, vamos a dar la vuelta y a trabajar. Vamos a ver qué puedes hacer. Es eso. ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que yo la neta planteo. Es, a ver, trabajar, producir, crear. Tú lo decías hace rato perfectamente, crear. El asunto de cómo apoyar a las empresas, porque ese es otro debate que salió, que fue de que este gobierno no está apoyando a las empresas, ¿no? En el caso de la contingencia, por decir, hubo una caída fuerte de la economía, no solo en México, esto es mundial, Sí. o sea, esto es mundial, la economía se sacudió a nivel mundial, yo siempre lo recalco, pero por decir, en el caso de México, hubo críticas de que no habían apoyado a los empresarios, de que no los estaban apoyando, inclusive por ahí, no sé si hasta con toda la intención, un video de él de una mañanera donde decía que no iba a apoyar a los empresarios. No sé el contexto real de por qué lo dijo, la verdad, pero sí vi que hicieron de ese extracto, lo utilizaron para decir que pues él no iba a apoyarlos, que... Mira, la situación es... ¿Qué pasó cuando apoyabas a los banqueros? Los banqueros vendieron todos los bancos, Ujú. todos. Se va a quebrar la banca quebró, pues quebró la banca y la vendieron. Ujú. Las apoyaron, les pagaron y lo vendieron todo. No quedó un solo banco nacional. Banorte hoy en día, Bajío que desarrolló y ya. Y todos los demás lo vendieron. Los apoyan, los vendieron. Son ejemplos de empresarios que es a lo que va. Es decir, no me da, lo vendo. Ya lo recuperé, ya, vámonos, se acabó. ¿Sí? Ese es un lado. Y el otro tienes un problema nacional. Ujú. No está focalizado, no es una sola línea aérea, no es un problema a nivel nacional. Del 100% los empresarios van a tener problemas. ¿A quién apoyo? ¿Qué cobijas tiro para darle dinero al 100% de los empresarios? ¿A los restauranteros? Sí, no. ¿A los hoteleros? ¿A los turísticos? ¿A los aviones? ¿A los camiones? ¿A los camioneros? ¿A los transportistas? ¿A los gasolineros? ¿A quién ayuda? ¿A los hospitales? ¿A qué empresas ayudo? Y no solo eso, pequeña, mediana y... entiendo, Sí, claro. ¿sí, no? Siderúrgica, A otros rubros.
siderúrgica. Ya separaron la industria en China, pues ya no podemos exportar acero, ¿por qué no? Entonces, le ayudo a ellos. A los del aguacate que no pudieron vender aguacate ahora que está el Super Bowl y que no va a haber gente que... ¿A quién le ayudo? Sí. ¿A quién le doy dinero? ¿De dónde agarro dinero para darles a todo? Y esa es otra. Ujú. Se me están muriendo o tengo una sociedad que está en peligro de muerte muy grande por el COVID. Entonces el dinero o el recurso que tenga se lo doy a los empresarios y los hospitales, las vacunas, las farmacias. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los medicamentos? ¿Qué hacemos con los hospitales? ¿Qué hacemos? ¿De dónde agarro dinero para darle? No voy a darle al empresario. Pues no tengo. No hay. No tenemos. No, es un país pobre. Sí, sí, sí. Pobre, indisciplinado. Aparte. Con muy malos hospitales. Con un nivel de salud muy mala. O sea, realmente si lo pones en una balanza real. Me decían unos amigos, no, que México está en el lugar, en aquel tiempo, en marzo, por ahí, febrero, marzo, no me acuerdo si era septiembre, octubre. No, México está alcanzando ¿Del año pasado? Sí, el año pasado. México, está Estados Unidos en primer lugar de muertes. Uh-huh. Le seguía Brasil. Sí. Y luego se pegó la India. Y luego estuvo España, Italia, Corea. Y luego venía México atrásito, ¿no? Y ahí iba México a alcanzarlos. Y me decía, no, es que, digo, está fácil. Somos un país indisciplinado, corrupto, amando poder. No le vamos a hacer caso a nadie ni absolutamente a nada. Si me dicen no, me vale más, sí voy a salir. Y si no traigo cubrebocas, sí, no me voy a poner cubrebocas. Sí. No lo voy a hacer, ¿sí? Tenemos un sistema de salud pobre. Pobre, pero pobre, a niveles de África. Sí. Hospitales, elefantes blancos tirados por todo el país. Gobernadores que se clavan la lana de todos los hospitales, de todos los sistemas de salud. Y una pandemia, a todo lo que da. Si no somos el número 2 del mundo, es porque vivimos en un país tropical. Porque si vivíamos en un país del norte, no, seríamos el número 1 igual que Estados Unidos, con la mano en la cintura. Somos 125 millones de habitantes. Sí. Que les vale un cacahuate. Y otra cosa, no tenemos un buen sistema de transporte. Y eso nos ayudó a que no nos contagiáramos tanto ni nos enfermáramos tanto. Ok. Porque si todo el país tuviera el metro como lo tiene en la Ciudad de México, híjole. Imagínate Monterrey, con un metro, tiene 6 millones de habitantes, Monterrey el área conurbada, y tuviera un sistema de transporte, metro, como lo tiene en la Ciudad de México, donde el 80% de la población de Monterrey se moviera en metro, no habría hospitales que cupieran para guardar a todos los regiomontanos. Sí. Porque uno de los lugares donde más se transmite el virus, pues es en las áreas cerradas. Y el metro es un área cerrada donde transita una cantidad de gente increíble. Por eso la Ciudad de México está así. Sí. Por toda la gente que se mueve en el transporte público. Entonces, si México no llegó a ser el número 1 en esos, pues fue por obra del Espíritu Santo. Y por lo poco por haber quitado a los niños de la escuela y por haber hecho ciertas medidas que están ahí funcionando. Sí las criticas mucho, sí son criticables. Y probablemente no estuvo bien que nos hubieran encerrado tan rápidamente. Por ejemplo, Durango no nos hubieran encerrado. Teníamos 9 casos de coronavirus y todos en semáforo rojo cuando dices tú. Es correcto. Sí. Y entonces no teníamos una economía que nos aguantara 6 meses, 7 meses, un año. Sí, entonces, no nos debieron haber cerrado tan rápido. No nos debieron haber encerrado tan rápido. Pero también no iban a saber, ¿no? O sea... Sí, no, yo comprendo que esto fue nuevo, esto es nuevo, esto es un virus que atacó de repente y es nuevo para todo el mundo, o sea, no nada más México patinó, o sea, patinaron... Pues Estados Unidos. O sea, no, exactamente, ¿no? Pero, por decir, en el caso de la contingencia, ya se está llevando varias empresas o microempresas, pequeños empresarios, y no solo eso, sino vemos, por decir, que se va... Sambors hace algunos días. ¿Qué mensajes? ¿Qué es para ponernos mira, yo lo veo o... No, pues pasa. O sea, a final de cuentas pasa o va a pasar o pasará. ¿A qué me refiero? A que se va a modificar mucho nuestra forma de vivir. Y esa modificación en nuestra forma de vivir va a generar nuevos negocios y va a matar a muchos negocios. Eso es un hecho. ¿A qué me refiero? Que va a matar muchos negocios. El turismo va a ser uno de los negocios más afectados en esta pandemia. Es decir, probablemente el turismo va a migrar de un turismo de todos juntos a un turismo
más esparcido. A lo mejor la sierra funciona distinto que lo que puede funcionar de Mazatlán, o de lo que te puede funcionar Cancún, o de lo que funcionaba parque de diversiones como Disneylandia, o ese turismo como que a lo mejor vamos a ir a un lugar donde tengamos que estar en un aeropuerto donde son 20,000 personas, donde está una central de autobuses, donde tengamos a mucha aglomeración o una iglesia donde tengamos que estar todos encerrados para... Híjole, se me hace que ese turismo va a patinar en un tiempo, ¿no? Y entonces muchas economías que están alrededor de ese turismo van a ir hacia abajo. Pero, por ejemplo, hoy en día, si tú tienes el patio de tu casa y decides comprar una alberquita de esas de plástico para que los niños se la pasen, pues no había. Exacto. No había alberca. Tú ibas a Sam's, ibas a Soriana, ibas a Ley, ibas a cualquier lugar a comprar una alberca para que los niños estuvieran en el jardín de tu casa y estudiando. Digo, no estudiando, sino pues haciendo algo en el verano. Ajá. Pues ya no había. Entonces, hacia allá va esa industria, ¿no? Los que venden asadores. Pues ahora vendían muchos asadores. Lo que nunca en su vida habían vendido, ahora los vendieron. Ya no hay asadores. ¿Por qué? Pues porque... Todos en sus casas y hacían una carnita asada y... Ajá. Va a cambiarle las economías, ¿no? El que se pueda adaptar, el que pueda ir cambiando. Eso. Y todos vamos a ir hacia allá. Eso, es decir, bien. Probablemente yo como empresario ya no produzco. Yo hacía algunas cosas para ciertos mercados, pues ahora ya no existe. Ahora voy a tener que hacer cosas para otro mercado. Ahora voy a hacer asadores. Antes hacía otras cosas, ahora voy a hacer asadores. Ahora, a lo mejor va a cambiar el turismo para más turismo interno. Es decir, pues ¿sabes qué? Vamos a Nombre de Dios, o vamos a la presa, o vamos... Ya no íbamos... En Durango dejamos de ir a la presa porque nos íbamos hasta Mazatlán, o nos íbamos para allá. Ya no queremos ir 7 días, nos queremos ir 2 o 3 días, vamos a la sierra, vamos... Entonces vamos a ir cambiando el turismo hacia otro turismo más personalizado, menos grupal, porque les vamos a tener mucho miedo, ¿no? Las familias que tuvieron pérdidas, que tuvieron situaciones, híjole, como que... Por ejemplo... Un mercado que hoy en día está que no sabe qué hacer, pues son las funerarias, o sea, las crematorias, todos esos. Pues la economía no me funciona pero pues ahora pues una funeraria. Ahora, o sea, no es así, pero así es. Así es el mercado, ¿no? Sí, ya. Voy a vender lo que me van a comprar. No voy a vender lo que yo quiera vender, porque entonces no voy a vender nada. Exacto. Entonces, sí va a llevar un tiempo el ajuste. Sí nos va a llevar un tiempo el ajuste. Eso es definitivo, ¿no? Sí. Pero pues va a haber otras industrias, ¿no? Probablemente nos volvamos un poco más regionalizados. Y tenemos que buscar eso como país, como continente. Tenemos que buscar un poco más la regionalización. Es decir, tratar de consumir más lo propio del país, lo propio de la región, para que la misma región nos apoye. ¿A qué me refiero? A Estados Unidos, a Canadá y México. Lo dijo cuando fue a hablar López Obrador a Estados Unidos, les dijo, tenemos un déficit increíble. Somos la región del mundo que más le compra al mundo. Y somos la región del mundo que menos le vende al mundo. Qué increíble. Si oíste ese discurso que dijo López Obrador cuando lo dijo en Estados Unidos, cuando se lo dijo bueno, el único viaje que ha hecho. Sí, hace poquito. Casi todo fue números. Estuvo muy interesante porque habló mucho de eso. Es decir, y el TEMEC tiende a ser hacia allá. Es decir, a ver, si tú produces arneses, pues que sea materia prima de la región. Que no la tengas que ir a comprar a China, que no la tengas que ir a comprar a Alemania, que no la tengas... Cómprala en Estados Unidos o Canadá. Okay. Si tú necesitas producir algo, cómpraselo a México o a Estados Unidos o a Canadá. Tratemos de comprar lo que producimos en esta región y tratemos de desarrollar esta región. ¿Es muy comunista? Pues no creo. Muy socialista no lo creo. No. Claro, no. Mira, yo concuerdo, claro. Siempre he defendido esa parte de decir, a ver, Durango, en el caso de Durango, que la verdad nos han dicho que somos el Chiapas del Norte. Así estamos catalogados a nivel nacional, como el Chiapas del Norte. ¿Sabes qué? A mí se me hace que está peor. Fíjate. Ahí te va. Tomando eso como referencia, el asunto es como por qué. A ver, y eso yo me gustaría hablarlo contigo porque hay cosas que yo no alcanzo a percibir como cosas muy técnicas, económicas y demás. Pero ahí te va. El asunto de un estado que es productor de madera. Que hay madera aquí en Durango. Un estado que puede
tenía o tiene, no sé cómo esté, el tema del Cerro del Mercado. O si ya se acabó a lo mejor. No sé, lo desconozco. Durango, si no me equivoco, debe de estar dentro de los estados que más oro extraía y plata. Si lo revisamos, creo que está con Zacatecas, Sonora y no recuerdo qué otro por aquí, otro estado. No sé si Coahuila, no, Chihuahua, creo. Sí. Chihuahua. Pero a ver, Guanajuato. ¿Por qué si Durango sí tiene de dónde generar ese tipo de ¿cómo se llama? Sí, pues. El problema es que es materia prima. El problema Ajá. es que es materia prima. ¿Qué pasa qué pasa? Esa parte yo no la ¿Sabes alcanzo a cómo percibir, ¿no? funciona? Hay muy pocas empresas que transforman la materia prima en Durango. Ujú. Y ese es nuestro Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema, ya, ¿sí? ya. ¿A qué me refiero? El mineral lo extraen en Breña completamente. Ok. O sea, se llevan la tierra con todo y el mineral allá adentro. Oh, ya. O sea, y ya. sacan el camión, el Torton, el avión lleno de tierra con oro y con todo, pero todo mezclado. Ya. Y entiendo que eso Donde lo producen, pues venden, es en Canadá. Lo venden al que produce. Allá Y luego lo venden como un bulto de... O sea, no lo venden como lo que vale, ¿no? Breña. Entiendo. Ajá. Ok. En Breña. Okay. Igual la madera. Uh-huh. O sea, sí tenemos empresas madereras, sí tenemos... Pero no tenemos muy pocos muebleros que produzcan muebles, que tengan tecnología de mueble, que produzcan el herraje, que produzcan el mueble, que le den tecnología al mueble y que lo exporten, que lo saquen de la ciudad, que tengan la fábrica aquí, que en un tiempo se llegó a tener. Teníamos muchos fabricantes muebleros y éramos una de las principales. Hoy en día, Guadalajara, Jalisco tiene muchos muebleros, el centro del país tiene muchos muebleros y salen las hojas de triplay, vámonos, y se van las hojas de triplay. Sí. ¿No? Una empresa que es buena en Durango y que ha desarrollado y que ha producido mueble y hoy tiene su fábrica y la tiene aquí en Durango, son los de Gaudí. Gaudí. Okay, Gaudí le vende cocinas a todo Querétaro. Okay. Y aquí está la fábrica de Gaudí. O sea, eso es lo que necesitas. Pero necesitas, a ver, Gaudí, pues él trae la tecnología de Alemania, trae los herrajes de Alemania, y eso es lo que cuesta. Sí. 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 Pero ya tiene el negocio completo, lo arma, lo pone y se lo lleva a Querétaro y tiene eso. Y si lo aprietas como gobierno, como municipio, y le pones infierno y le das, va a agarrar su fábrica y se le va a Querétaro. Uh-huh. Te vendo una cocina así, te la vendo y te la trae de Querétaro y la arma aquí. Y se va a la fábrica de Querétaro. Ahí es donde entra la importancia de los gobiernos que tengan que tener como esa parte de apertura hacia las empresas, ¿no? Entiendo que en algunas partes de México, en diferentes estados, a ti como empresario te ofrecen ciertos beneficios, a veces hasta para que te vayas con ellos, ¿no? Y aquí en Durango ¿es un poco más difícil o qué pasa? Porque sí. O parte de, la verdad, parte del tipo de gobierno, o sea, parte de quién esté en el gobierno. Es una decisión, o sea, me refiero a que si es una decisión, si eso pasa por un tema de que en Durango a lo mejor no tenemos las condiciones, o pasa porque se han tomado malas decisiones. Mira, condiciones. Torreón tiene las peores. Ok. Yo no sé. Es la realidad. O sea, agua no tienen. Batallan de madre. Es un desierto. Sí. El clima son 40 grados centígrados. Y producen todo. Todo. Y tienen gente. Y producen de todo. Y hacen de todo. Y les va mal. Y batallan mucho como empresa. Pero salen adelante y le dan. Y a veces, no los quiero mucho porque tenemos mucha rivalidad. Soy de Durango, a final de cuentas, y tengo mucha rivalidad con los de Torreón. Y los de Torreón pero los admiro mucho porque tú vas a su ciudad. ¿Cómo produces, cabrón? Producen, por ejemplo, aquí había un empresario, antes de brincarlo en el tema, básculas. Y las venden en todo el mundo, cabrón. Las básculas revueltas. ¿Tú las conoces? Ok. De camiones y de Tortons y las venden en todo el mundo. Y las hacen en Torreón. ¿Cómo le haces? ¿Qué le falta? Pero es... ¿Cómo ha de haber empezado? Me imagino, ¿no?
pues vendían mucho producto y necesitaban básculas. Y a uno de Torreón dijo, pues yo te la hago. Y luego, oye, necesito otra, pues yo te la hago. Necesito otra, pues yo te hago. Porque como hay mucha industria, pues se van generando empleos. Es decir, si al de Gaudí le ayudo, si, a ver, Gaudí, ¿qué te falta? ¿En qué te ayudo? No, pues tableros. Y vas con el de los tableros al tablero me refiero al de Triple. Ok. Y vas con el de Metza, ¿cómo se llama? Que ya son chilenos. Ya se los vendieron los chilenos. A ver, pues vamos a producirle a cuántos necesitas, de qué calidad, qué producto necesitas. Y si se los vendes a Gaudí, pues te hago un apoyo de tal tipo. Y a ver los herrajes, qué herrajes necesitas y qué vidrios necesitas. Y sabes que pues necesitas una empresa, una ferretera que te ayude en todo lo que tiene que ver con material que tú utilizas para la producción de tus cocinas. Y yo como municipio, a ver si te apoyo y las vendemos en Monterrey, ¿qué necesitas para irte a vender a Monterrey tus cocinas? No, pues un stand. Pues vamos a ver si hay un stand en Durango, en Monterrey, o un lugar donde puedas ponerte tu Gaudí y ya no nada más le vendes a Querétaro, véndele a Monterrey. Y vamos a Torreón y entonces tu fábrica ya necesita hacer el doble. Sí. O el triple, porque ya produzco el triple de... Claro. Sí. Pero entonces necesito más industria alrededor mío que me apoye. Y entonces te genero el parque industrial en el cual tú puedas estar. Y así empezó cervecería. Cervecería empezó vendiendo cervezas. Dijo, necesito vidrio. Y vidrio. Necesito cartón titanio. Necesito las corcholatas para las mendigas. Las botellas. Ajá. Y entonces se fue generando una industria todo alrededor de la cerveza. Un producto local. Y si tú vas con un regio, no toma de otra cerveza que no sea carta blanca. Esa es la realidad. Sí, cierto. ¿Por qué? Pues porque ahí trabaja su papá, su abuelito, su tatarabuelito, sus primos, sus parientes. Porque ahí trabaja él, porque ahí. Y le tienen amor a la camisa, aunque sabe unas buenas y otras malas, ¿verdad? Pero así son las industrias. Y así son la gente de Torreón también. Y le invierte a esto y le da trabajo al otro. Y sí, me explico. Y genera sinergia y contrata al de Torreón. Y a ver, tú haces básculas, pues hazme una grandota, ándale, para mover mis camiones y ahí los peso contigo. Y al ratito de tantas básculas que hizo, pues va y vende otras a todos lados y al ratito vende en todo el mundo. Así es. Sí. ¿Hay esperanza entonces para Durango? Necesitamos mucho apoyo local, mucho. Okay. O sea, está muy trillado. Por ahí un día le dije a un candidato, es que tienes que seguir con el apoyo a la industria local. Tenemos que comprar leche de la que venden aquí en Durango, de la que produce aquí Durango. Tenemos que, si tú vas, compra. Porque si hoy vende 100 litros de leche, y si todos compramos mañana va a vender 1000 litros de leche. Y entonces tiene que producir para 1000 litros de leche. Tiene que contratar gente, tiene que hacer más, expandir su... Él vive aquí, gasta aquí, sus hijos estudian aquí, sus nietos aquí viven, paga impuestos aquí, paga el predial aquí. Va a los restaurantes de aquí de Durango, le consume a la gente de Durango. Sus trabajadores son de aquí, todo es de aquí. El dinero que tú gastes con él se va a invertir aquí, se va a quedar aquí. Exacto. Y si él al ratito, sus productos son tan buenos, tú vas con uno de Chihuahua y no toma leche más que de la mendiga leche de Chihuahua. Si tú vas con uno de Torreón, nomás toma leche de la leche de Torreón. Si tú vas con los de Durango, tomamos de todos lados, menos la de aquí, tú. ¡Épale! Es más, ni siquiera mexicanas, ¿no? Sí. El que tiene el súper, tú vas a los súper, vas a todos los súper menos al de aquí. Y el de aquí ahí anda pariendo chayotes y tiene como 5 o 6 súper y... Pues hay que comprarle al de aquí, vamos a mover al de aquí y hacerlos grandes. Es lo que te decía de la simpatía. Si hubiéramos seguido, en vez de comprarlas, llegó Soriana y todo Durango se fue a Soriana y ya la simpatía no vendía ni un sartén. Pues dijo, no, pues ya no tiene caso, mejor la cierro. Así es. Y al ratito, pues ya la lana se fue para los de Torreón y los de Torreón lo vendieron a los de Monterrey y ahora ya, pues ya es una empresa nacional. Pero son de las cosas que tenemos que, como empresario, quedarnos aquí. Buscar al de aquí, tener al de aquí, consentir al de aquí. Eso es muy bueno. Sí, porque pasa en todos los rubros, no nada más ahí en los empresarios, pero es muy notable que, y sobre todo aquí en Durango, que muchas personas lo primero que buscan para crecer es irse de aquí. Y sí crecen, o sea, sí crecen, pero pues ya generan vida en otros lados, y crecen en otros lados, y crecen económicamente en otros lados. Fíjate, un mercado que es bueno para el duranguense es el chicano, a la gente que se va de aquí. Okay. Los de aquí quieren mucho Durango. Si tú vas a cualquier lugar en Estados Unidos y hablas con gente de México que es de Durango,
¿no? Lo adoran, lo quieren, lo extrañan, le compran todo lo que tú les puedas vender allá. Ok. Alacranes, jabón, todo lo que se les recuerda a Durango te lo van a comprar. Así este feyotote, porque aparte feyototes hacen las cosas. Ni siquiera le meten tantita ingeniería, ni tantito nada. Y así se los compran. Y tienen mucho afecto y mucho aprecio por la ciudad. Y el duranguense así somos gente que nos vamos y siempre estamos extrañando. El clima, la ciudad pequeña, el cielo, tienes ciertas características que cuando tú vas a vivir a otro lugar, no las encuentras. Batallas mucho para encontrar, ¿no? Entonces, Es un rubro. claro, lo puedes buscar y explotar y hacerlo y crecer. Yo siempre he sido de la idea, y lo vas viendo, porque cuando vas viviendo en otras sociedades te vas dando cuenta que son muy, muy nacionalistas, muy propietarias, muy... Y eso nos ha pasado mucho al país, primeramente, donde los empresarios no quieren al país como tal, a veces prefieren ser o gringos o europeos o cosas de ese tipo antes que querer hacer. Sí hay casos, sí hay gente que quiere mucho al país y hace muchas las cosas por el país. Pero por lo general el gobernador no piensa, no cree que se va a quedar a vivir aquí, o no quiere quedarse a vivir aquí, o no quiere tener negocios aquí, o no quiere hacer las cosas aquí. Igual lo hace a nivel nacional, igual lo hace a nivel mundial. Es decir, tú no puedes encontrar... Yo no me imagino un presidente de los Estados Unidos que se vaya a Estados Unidos, que renuncie y ya no sea gringo y ya. Voy a vivir a Alemania, ¿no? Sí. No, me voy a ir a vivir a China o Japón, o no sé. O sea, no. Un presidente de España que diga, no, pues ya me voy a ir a vivir a Inglaterra. Está bien gacho España. Sí, Y aquí el político dice, yo ya le hice, ya me voy de aquí de Durango, me voy a vivir al DF, me voy a vivir para allá y voy a hacer mi... A ver. Sí, y el político del DF se va a Estados Unidos. A Miami. A Miami. A Miami. O sea, sí. A Los Ángeles. Sí. ¿Qué pasa ahí? Es un asunto de cultura del mexicano, porque digamos que yo lo veo como de forma cíclica, ¿no? ¿Sabes qué? Una vez platicando, se me ocurre, ¿no? Una vez platicando, ¿por qué nos cuesta tanto? Le digo, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque cuando viene el español no viene a vivir aquí, no viene a generar, a desarrollarse, a hacerse. El español viene a saquear el país, ¿sí? Y luego los hijos del español, que nacen aquí los criollos, se quieren ir a España, no se quieren quedar aquí. Y luego los hijos de los hijos se siguen sintiendo españoles. Y luego te peleas con todos y entonces tú ves que al que le va mejor es al español. Entonces yo me quiero ser español. Yo no me quiero quedar aquí. Y aquí me quedo para saquear. Y son 300 años, 400 años, 500 años de esa mentalidad. De siempre estar pensando que tú no te quieres quedar aquí. Que tú te quieres ir de aquí con lo que sacaste para irte a vivir a otro lugar. Y así lo han hecho. O sea, si tú lo ves, casi con todos pasa. Gobernadores, presidentes, y de ahí para atrás. Es decir, yo solo quiero saquear para irme a vivir allá. El español saqueaba para irse a vivir a España. Sacaba la riqueza para dársela al rey. Y así, virreyes y tal. Estoy 6 meses y ya me quiero regresar. Ya me quiero ir. Y los hijos de España, no, es mejor, yo soy español. Yo soy español, a mí no me gusta así. Y entonces, la sociedad veía que los ricos o la gente de dinero, pues era la gente que no era de aquí. Y lo único que te quedaba era irte de aquí. Yo quiero ser rico ¿y cómo te realizas? Cuando yo sea rico, me voy a ir a vivir a Europa. Mis abuelos son europeos. Chinga, mis abuelos son mexicanos. Yo soy mexicano. Mis hijos son mexicanos. Yo quiero que esto sea mejor para que los que se queden aquí lo vean mejor. Y los que se desarrollen lo vean mejor. Exacto. Pero entonces, yo no me quiero ir de aquí. Y el duranguense, no, yo quiero estudiar para irme ya de aquí. Exacto. ¿A dónde? ¿A qué? Sí. Es que está bien jodido esto. Está fregado esto. Es que no funciona esto. Pues dale. Exacto. Dale. ¿Te va a costar? Sí, te va a costar. Pero ¿de quién es mi abuelo? ¿Y de quién era mi bisabuelo? ¿Y de quién era mi tatarabuelo? ¿De dónde eres de Durango? Es que una historia. Cuando andamos estudiando fuera, yo estaba estudiando un posgrado fuera de México. Ok. Y andaba con... no voy a decir, bueno, voy a decirle a un amigo, pero no era un amigo. Entonces andábamos de mochilazo y llegamos a una playa
y había un mundial de voleibol de playa. Ok. Y andaban jugando 2 mexicanas. Ya nos paramos ahí y las vimos y les empezamos a echar porras. Entonces, ya cuando terminaron, ¿de dónde son? Y luego voltea, y me dice, de Monterrey. Y yo, chica, tú eres de Monterrey, puñetón. De Durango, somos de Durango. Y me dice, es que nadie conoce a Nadie Durango. conoce, Que te valga madre, güey, ¿tú de dónde eres? No. Imagínate ya inventar que eres de otro lado, porque sí es cierto, Durango, en México, le preguntas a un sureño, ¿dónde está Durango? Y la verdad, hay sureños que no saben decir. ¿Y Es luego? cierto, ¿no? ¿Y luego? No, claro, no lo defiendo, ¿eh? No lo defiendo. Claro que no. Pues dile dónde eres. No, y sí. Al contrario, que me diga, Fíjate chinga, que hay gente que sale y es gente que está y conoce y que hace. Huevo. Es como al contrario. Yo soy nacido en la Ciudad de México. Pero eso de nacimiento es Sí. como decía Chabela Vargas, ¿no? Yo soy de... ¿Cómo decía? Yo soy mexicana. Sí. Oye, así pero usted nació en es. Portugal. Los mexicanos nos hacemos lo que nos da chingada gana. Exacto. Los mexicanos nacemos donde sea. Así es. Así somos los de Durango. Entonces, yo la verdad no digo que yo soy de México o de la Ciudad de México. O sea, yo soy de Durango. Y me gusta Durango y me encanta. Y digamos, teniendo toda mi familia paterna en la Ciudad de México y mis hermanos mayores radican en la Ciudad de México, aún así, yo he decidido quedarme aquí en Durango porque ¿Tú eres medio chilango? yo lo veo... No. No, tengo toda mi vida, así prácticamente toda mi vida. Yo aquí tengo todos mis amigos, desde el kinder, tengo mis amigos del kinder, yo hice kinder, todo, yo soy duranguense, pero yo sí veo esa parte, por decir, de que yo quiero hacer vida en Durango, o sea, y yo quiero generar algo en Durango y digo, bueno, está muy jodido, pero... Pues hay que hacer algo, ¿no? No sé cómo, digo, en diferentes rubros. Yo soy abogado y digo, bueno, voy a meterme ese rollo, ¿no? O me he dedicado a temas sociales y digo, bueno, le voy a meter ese otro rollo. Pero nunca he visto yo mi visión nunca es para afuera. Por eso a mí me llama mucho la atención que la mayoría de la gente o que ha estado estudiando conmigo, cosas así, lo primero que me dice es que yo la neta ya me quiero ir de aquí, ¿no? Estoy buscando a ver a dónde me voy. Y yo, pero, ¿cómo? No, sí, es que aquí no hay nada. Le digo, bueno, el asunto entonces está en general, pues también verlo desde la otra perspectiva. ¿Tienes esa opción? Si no hay, constrúyela. ¿Tienes esa oportunidad? ¿No? Tierra virgen. Sí, tienes... El problema es que tienes tierra virgen sobre nada. No, pero digamos, mira, volvemos aquí lo que tienes que buscar, sí, está bien. Generas y produces. Uh-huh. Es generar y producir para afuera. Ese es lo que realmente te tiene que dar. Y otra, empezar a querer más a esto. Empezar a querer más a lo que produces, a lo que haces, al jamón, al queso de Don Regino, al queso el Excelsior es muy bueno. Sí, pero es de menonitas, esos viven allá en el norte y no están aquí, pero aquí está el Wallander, está el de Don Regino, está el de la otra familia que hace otro queso. ¿Sí me explico? Tienes cosas de aquí y quiérelas y presúmelas y sáquelas adelante. Pero porque eso te va a hacer que tus hijos y que tus nietos y que... No, el mejor queso es el de Durango. Y el mejor queso es este. Y el mejor... Sí. Y entonces no nomás el mejor queso, también la mejor carne y también la mejor madera y también lo mejor. Y entonces producimos mejor y hacemos mejor y desarrollamos más. Esas son las cosas que tenemos que ir haciendo. Entonces el que hace el queso dice, yo hago el mejor queso de México. Y es más, yo hago el mejor queso del mundo. Y empezar a ver que las cosas que hacemos son las mejores del mundo para empezarlas a querer. Porque si no las quieres, pues no las vas a comprar, no las vas a invertir, no les vas a hacer nada. Si no te consumes tú mismo, pues no vas a poder expandirlo hacia afuera y decirles, consuman esto. Pero a ver, yo detecto ahí un ala que por decir ahorita se me vino a la mente ahorita que dices, si es mexicano, si es duranguense, consúmelo.
yo creo que inclusive hay una falta de información porque si hacemos una encuesta de que alguien nos diga cuáles productos del consumo básico de la canasta básica son de Durango, ¿cuánta gente nos podrá responder y decir, este son de Durango? Y yo creo que desde ahí... Es más, mira, esa misma pregunta te la voy a poner en términos nacionales. ¿Qué productos son nacionales? Ese es el asunto, ¿no? Qué triste, ¿no? Es más, sí ni siquiera los productos... Es a lo que te decía. El empresario deja de producir para volverse un maquilador. Uh-huh. Y ahora ves todas Procter & Gamble, ves casi todo es Nestlé, casi todo es... Sí. ¿Quién se lleva la utilidad de todo? El chocolate, el Carlos V, ya ni siquiera, no es mexicano. Entonces, es cuando de repente volteas y ves el chicle. Ciertos negocios que tú dices, híjole, ¿cómo le hizo para sobrevivir? Se tuvo que reinventar y pelea con los más grandes productores del mundo. Turín. De los chocolates. Sí, los conejitos, los chocolates Turín. Son mexicanos. Pero pelean directamente contra Nestlé, contra los M&M's. Toda la marca Snickers. 100%. Y cuando tú vas fuera, tú no encuentras un solo chocolate mexicano fuera. Uh-huh. Siendo que somos los principales productores de cacao en el mundo. Dijo la palabra chocolate náhuatl, ni siquiera... Claro. O sea, es decir, el chocolate, si no es por México, no existiría. Lo produjeron y lo desarrollaron y lo industrializaron los suizos. Y de ahí se hizo famoso en todo el mundo. Pero el chocolate es mexicano. Uh-huh. Entonces, el problema es que tú vas a una tienda y lo que no encuentras son chocolates mexicanos. Exacto. Entonces, ese dinero se va a la utilidad, el rendimiento. Toda la ganancia se va a los... Entonces, tenemos que darles esa tuerca a la cabeza y decir, a ver, no te vas a ir. Mejoras de esto algo mejor. Uh-huh. De Durango es algo mejor. Claro. Porque aquí van a estar tus hijos, y aquí van a estar tus nietos, y aquí van a estar. No los desarraigues, uh-huh. no los desarraigues ni en el pensamiento, ni en... Al contrario, demuéstrales y diles que es lo mejor que hay. Porque si tú vas con un mendigo italiano... No, mendigo no, es muy mala palabra. Si tú vas con un italiano, te va a decir que el mejor carro del mundo es italiano. Y que el mejor café del mundo es italiano. Y no lo vas a sacar de ahí. El mejor espagueti, ¿no? Y no lo vas a sacar de ahí. No lo sacas de ahí. Ajá. Tú dile, ¿cuál es el mejor chocolate del mundo? Pues a lo mejor un suizo, o a lo mejor un belga, o a lo mejor... Entonces son de los chips que tenemos que tener... Que cambiar. Pero muy metidos en la piel. Muy, muy metidos. Es decir, te vas a probar unos zapatos y si no son estos zapatos... Si un italiano va tú no le vendes unos zapatos Zara a un italiano nunca en la vida. Y lo peor es que hoy en día los que producen zapatos, que es muy buena calidad de los zapatos, son los de León. Híjole, es muy complicado encontrar en las tiendas zapatos de León. Chinos por todos lados. Uh-huh. Europeos metidos a través de China, que son patentes europeas, pero producidas en China. Entonces, tenemos que ponernos esa bandera nacionalista amando por... Y es bien complicado en un mundo tan globalizado. Exacto. Pero la economía de todos nosotros depende de eso como base. Exacto. De la nacionalización que tú tengas por buscar cosas propias y que le des trabajo a la gente de aquí. Ese es el punto central. Sí, es muy complicado, uh-huh. pero lo tenemos que hacer como sociedad, como país. Y de repente cuando hablas cuando ves al presidente hablar, aparte que habla muy despacito, trata de buscar eso, trata de decirle a la gente, pues vamos a salir adelante. Sean menos tranzas, sean menos corruptos. No, sin duda. Traten de darle vuelta a eso. Yo no lo soy. Hay que... la cartilla moral. Pues te la está diciendo. No son reglas que tú no conozcas. Pero nos las tienen que decir todos los días. La ética, los valores, el amor a la patria, el amor a la camiseta, el amor a lo tuyo. Porque de aquí son tus hijos, de aquí son tus papás, de aquí son tus nietos, de aquí están tus hermanos, de aquí son tus tíos, tus abuelos, uh-huh. tu familia... y así con ellos igual. Pero tenemos que ver por nosotros, porque nadie va a ver por nosotros como uh-huh. sociedad. Exacto. Y entonces cuando dice el viejito las cosas que dice y todo el mundo le dice,
es que esa ya está choteada, es que eso no funciona, es que, a ver, lo tenemos que hacer todos los días. Sí, es que no se ha hecho. El asunto es que no se ha hecho. Si se está diciendo es porque no se ha hecho. Yo lo decía el otro día en uno de los capítulos que nadie, y mucho menos un político, te habla de la corrupción que aqueja, que es un problema grandísimo en México, que no nada más está en los políticos, que existe corrupción social. Y que de esa corrupción social que nos aqueja y nos afecta bastante, nadie habla, nadie dice. Y sobre todo los políticos, digo, que son los que tienen los medios de comunicación, y hablo políticos en general, ¿no? O sea, sin decir marcas ni nada. Pero, pues es decir, a ver, existe un tipo de corrupción acá abajo que también es de tipo social. ¿No? ¿Sabes qué? Bueno, difiero contigo y déjate explico ver, por qué. Tú saca a un mexicano y ponlo en Estados Unidos. Un mexicano que nunca ha pagado impuestos, nunca en su vida ha pagado impuestos en México. El que tú quieras, el que vende naranjas, el que vende frutas, y lo llevas a Estados Unidos. Y le dicen que tiene que pagar impuestos porque si no lo van a deportar. Y le dicen que tiene que cruzar la calle por la esquina. Y le dicen que si tira un papel lo van a multar. Y si le dicen, y tira el papel y lo multan. Te apuesto que él por sí solo no es corrupto. Que el entorno donde está lo corrompe. ¿A qué me refiero? Exacto. A que esa persona nunca más va a dejar de pagar impuestos, nunca más va a dejar de pagar papel. Exacto. Entonces, pero a eso me refiero con la sociedad, a que la sociedad como tal no es corrupta, sino que el entorno en donde está tan corrompido que no tienes otra forma más que eso. Es decir, si sacamos a la sociedad, como dice él, como dice el presidente, si yo no soy corrupto, es más complicado que los de abajo sean corruptos. Y si los de arriba no son, y si los que siguen no son corruptos, y así nos vamos yendo hacia abajo, vas a encontrar menos corrupción. Es decir, si tu sistema político, si tu sistema social no es corrupto, la sociedad se va a mantener sobre una línea. ¿Por qué pasa? Yo no me paso el rojo, pero aquel se pasa el rojo, aquel se pasa el rojo, aquel se pasa el rojo. Llega un momento en que dices tú, pues aquí no pasa nada si nos pasamos los rojos. Exacto. Sí. A eso voy. A eso yo le llamo corrupción social. O sea, la corrupción... Pero no es tanto en la sociedad, sino es el sistema que está muy corrompido y que provoca que la sociedad se haga corrupta. Sin duda. Pero yo lo que digo es, tenemos que ver que sí existe. Sí, porque estoy de acuerdo contigo. Ese ciclo... Sí, o sea, no estoy diciendo que la corrupción de los políticos... No. O sea, claro, y se tiene que atacar, claro. Y que ya lo está haciendo el presidente, sí, está bien. Lo que ahora yo digo, después de dar ese golpe de timón que sí se dio, que hay un cambio, les guste o no nos guste, hay un cambio en las políticas en México. Bueno, ahora detectar que hay un ciclo que se quedó ahí, trabado, y que no lo estamos atendiendo, que es un grupo un círculo de corrupción social. ¿Me explico? Que es una parte intermedia, creo yo, que debemos de atacar para que precisamente la sociedad, ¿no? de la que hablas pueda... Se rija por estándares o esté metido en sí. lineamientos y estándares que lo muevan en una línea no corrupta. Exacto. O si te corrompes, vas a tener un castigo. Exacto. Que esa es la otra parte de problema en México que se llama impunidad. ¿Me explico? Y la impunidad, pues está bien fácil. O sea, no es por parte del gobierno, sino es por parte del otro poder que existe. Exactamente. Y es donde... Pero está bien complicada. No, claro. Esa parte, totalmente. Híjole, yo no he encontrado la forma... No sé, a lo mejor como pasó en la época de Al Pacino cuando lo agarraron, o Al Capone cuando lo agarran, pues todos estaban bien corrompidos y hasta que no llegó una fuerza que dijo, bueno, pues no nos vamos a corromper y topemos donde topemos, ¿no? Creo que hasta que no llegue esa parte en el Poder Judicial, en el poder que procura la justicia en el país, donde no haya forma de corromper y que las cosas no se salgan de ese cauce, no vamos a poder avanzar realmente como sociedad. Yo creo que esa es la parte complicada. Independientemente que tú, yo y moralmente tratemos de no corrompernos y tratar de no llevarlos,
muchas veces la pobreza, muchas veces la desigualdad, muchas Claro. veces provocan que la corrupción se dé y se entregue por esa desigualdad tan grande y tan marcada, ¿no? Yo lo decía, o sea, yo creo que no podíamos aguantar, no sé, un sexenio más como íbamos, porque socialmente tanta gente armada, tanta gente pobre, tanta gente desigual, nos iba a causar un tipo de revolución o un Ujú. gobierno fascista Sí, de ultraderecha o un gobierno comunista de ultraizquierda. Teníamos que tener a sí, alguien que realmente le volviera a dar importancia a los valores, a la pobreza y tratar de salir adelante en ese aspecto, porque a lo mejor a nosotros no nos iba a tocar, pero muy probablemente la siguiente generación iba a tener un problema social sí. muy grande, porque la desigualdad era y el descaro con que la gente, la política iba a ser, era tan fuerte. Hay un libro de Taylor Caldwell, no sé si lo has leído. No. Ay, no me acuerdo del nombre. Uy, maldito cerebro. Ya se hace uno más viejo y se olvida uno de los nombres. Me lo haces llegar de qué? Habla de eso, habla de cómo, pone ejemplo Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero cómo las sociedades se empiezan a ser tan pobres y cómo quedan dos tipos de gentes. Los agricultores que Ujú. producían el alimento de todo el mundo, entonces se hicieron muy ricos. Y por otro lado, los políticos y los militares. Y Sí. entonces todos los demás son muy pobres y todo está muy en crisis en Estados Unidos, pero nada más los agricultores, la gente que produce los alimentos en Estados Unidos se hace ultra rica. Ok. En la parte de los políticos corrompidos completamente y el ejército para mantener a todos en orden. Pero entonces en la parte del ejército se da cuenta un militar que quiere mucho a su país, bueno, así lo maneja Taylor Caldwell, Ujú. no me acuerdo cómo se llama el libro, y este militar decide sacrificarse en aras de la nación. ¿Y cómo se sacrifica? Apretando a los agricultores, apretando a los ricos, apretando a los políticos. Entonces empieza a ser un régimen muy militarizado Ok. en el cual la gente dice, no, ya no queremos esto, esta sociedad ya no nos interesa y darle una vuelta, ¿no? Pero lo hace conscientemente, entonces empieza a atacar a los agricultores, empieza a atacar a los políticos con el poder militar totalmente. Ujú. Entonces toda la gente se vuelca contra los militares, contra los políticos y genera un régimen nuevo, ¿no? Y da pie a una nueva nación. Ok. Y entonces es como dice, es decir, necesita alguien apretar fuerte Ujú. ciertas tuercas para que la sociedad... Y tienes esa, o sea, tienes el área de las revoluciones como pasó en Francia o como pasó en Rusia, donde ya la clase pobre está realmente muy pobre y sin dinero y sin forma de actuar, teniendo una corrupción tan grande y tan rampante, pues la sociedad lo que le queda es una revolución, o sea, esa es una Sí. realidad. O sea, se van dando los caminos para que volteemos a una revolución, ¿no? Y ahora nos arma, o ha estado armado el país a través del, de las drogas, ¿no? Entonces, Sí. la cantidad de armas que existe hoy en día es increíble y Ujú. todas, pues por la corrupción que existía en las aduanas, por la corrupción que existe. ¿Por qué están ahí los marinos? Pues porque era un queso Ujú. gruyer este país, ¿no? O sea, Ujú. entraba lo que quería por donde quería, Sí, tú sí, sí, sí. pagabas y Sí, es correcto. entonces creo Correcto. que tiene ciertas cosas, tiene, también creo que cuando hablas mucho o dices, y las cosas no funcionan como debían, por ejemplo, la corrupción o no funcionan estos, pues mucha gente empieza a decir, es que este no puede hacer nada, es que este nomás dijo que esto, es Ujú. que este. Y dices tú, bueno, pues sí, ¿para qué hablas de más o para qué hablas de tantas cosas? O a veces, como le digo yo a mucha Sí. gente, ¿para qué das cambio de más? O sea, llévatela Sí, haciendo las cosas que vas haciendo y no le platiques de más exacto. de lo que necesitas. Ese es el asunto que ahora yo trato de mencionar, que efectivamente, a ver, creemos que toda la responsabilidad es de una sola persona. Y el asunto es que tenemos que voltear a observar también nuestras responsabilidades. Que en esa es donde yo digo, a ver, seamos sinceros y seamos francos, ¿no? Ya es momento, porque si realmente el cambio no se va a generar solamente así, desde arriba. El cambio también lo tenemos que generar aquí abajo. O sea, nosotros mismos tenemos que ya
empezar a cambiar ciertas acciones. Si antes te pasabas los rojos y todo te valía, y si te detenía el policía y le decías, oiga, pues, ¿qué? ¿Una mordidita o qué? O sea, porque la corrupción, digamos, de ese tipo, ¿no? Que se hacía acá, social, pues era generado entre un ente público y un ciudadano. Y entonces, está bien, se ataca la corrupción pública, del ente público. Pero ¿y quién está atacando la corrupción del ente ciudadano? Porque en esa hay una participación bilateral. Y ahí es donde yo digo, a ver, y voy a hacer... Mira, A ver. vamos a suponer. Y ese es el asunto de los políticos. A ver, ¿por qué no te lo dicen? A ver. Espera. Es que sí y no. ¿A qué me refiero con el sí y no? Es decir, a ver. sí. Yo sé que es complicado, ¿no? Ujú. Sí. Lo platicas con el tránsito, le dices, a ver, ya no vamos a ir por la mordida. Vamos a tratar, te mejoro tu sueldo, tienes estas prestaciones, te hago ver la realidad que tienes, ¿sí? En 10 años que tú trabajes aquí como policía, tienes este seguro, tus hijos van a tener este estudio, te vamos a apoyar con esto, te vamos a dar casa, te vamos a dar... Un tipo de esa multa, si te pasa el rojo y te agarra el tránsito, te hace tu multa y se acabó. Es más, Ujú. nos vamos a un esquema que sucede en todo el mundo. A ver, licencia, no tengo licencia, no puedes conducir. No puedes conducir. Ujú. No tienes licencia, no puedes conducir. Le doy una mordida, no, aquí no hay mordidas. No puedes conducir. Las placas, no tienes placas, no puedes tu carro. Yo he visto muy mal el hecho que aquí en Durango, en México, no sé si en muchas ciudades, pero aquí en Durango específicamente te quiten las placas. O sea, estás diciéndole que haya carros sin placas. Y la justificación es que tienes una multa de tránsito. Ujú. No es posible que tú no puedas atropellar a una persona y la única forma de identificarla son las claro, placas. Pues sí. Ujú. Ah, no, pero es que si no me pagan la multa. Pues no circula. Exacto. Ya los sistemas lo traes en el teléfono, lo trae el tránsito, lo puede traer un iPad ahí en su carro, puede revisar 5 multas, no circula. Ese carro no circula porque no, es que me voy a crear un problema social. No te creas un problema social. El problema social te lo vas a crear cuando esta persona atropella a alguien, choque y se pele. Claro. Y te mate a una persona en una calle. Ujú. No tengo forma. Un carro sin placas no puede circular. Exacto. No puede. Es un arma que no puede suceder. Ujú. Te pasaste un rojo, te volviste a pasar un rojo, te quito la licencia. No puedes circular porque tú no sabes circular. Ujú. Porque te estás pasando los rojos, porque te estás estacionando en líneas amarillas. Ujú. Ese vehículo no puede estar aquí. Pero no hacemos eso. No apoyo al tránsito, no genera no una empatía, sino un apoyo total de la gente de tránsito, de la gente de la policía. Decirle, a ver, tú eres quien le pone orden a esta sociedad. Claro. En el más mínimo nivel municipal. Entonces, necesito que tú y yo te voy a apoyar como municipio y yo te voy a apoyar para que vamos poniéndole orden a esta sociedad. Somos nosotros. Ujú. Es como el papá de la casa. A ver, hay que ponerle orden a la casa. No podemos estar todo el día haciendo un desmadre en la casa. No se puede. Y poco a poco, son acciones muy sencillas y muy simples. Ujú. Y las pone una sola persona, es el policía. Y al contrario, le vamos a tener más respeto al policía. Más que el que le tienes. Hoy en día, si hay un policía, pues no te pasas el rojo. Ujú. O sea, pues no te lo pasas. Pero no te lo vas a pasar por medio de que te quiten la licencia. Ujú. Y la licencia te la voy a quitar, pero con puntos, así como le hacen en todo el mundo. O sea, tienes 100 puntos para circular. Y si no tienes ninguna falta, tienes tus 100 puntos. Y tu seguro del carro te va a costar más barato si tu licencia está al 100. Pero si tu licencia tienes 10 puntos, pues ya no puedes circular. La siguiente vez ya no puedes circular. Así es. Te voy quitando puntos. Entonces, y es una forma no recaudatoria, porque es muy fácil que tú pongas al tránsito en la curva, cuando es una ciudad que estás en la periferia de la ciudad, a 20 kilómetros por hora. O sea, aquí no pasa nadie. Y tienes al tránsito parado en la vuelta con un letrero que dice 20 kilómetros por hora y tú pasas a 40 o a 50. Ujú. Te para, va a exceso de velocidad. Sí. Está bien, hágame la multa. Pero es recaudatorio. Oiga, Pues los ¿sabe retenes igual. Son recaudatorios, no son preventivos.
Exactamente. Entonces, esos son los pasos en los que el presidente municipal, el gobernador, tenemos que caminar en poner reglas mínimas. Mínimas. No te estoy diciendo. Pero es como dices tú, pues yo no me paso los rojos, yo no, pero el otro sí se los pasa y aquel sí se los pasa y nadie pone orden. Y es que es más fácil, pues sí, pero el tránsito gana 1,000 pesos, 2,000 pesos a la quincena y pues se le hace fácil. Pero si él tiene una carrera y esa carrera le da vida a sus hijos y les da trabajo a sus hijos, es lo que le digo a los empleados. No se corrompan por 100 pesos, por 200 pesos, porque alguien les va a dar ahorita, véndame un ticket por 50 pesos. Le digo, si yo te agarro, vamos a suponer que este sonso agarró un ticket para hacer una factura para deducir 100 pesos de impuestos o porque le pidió que tenía que llevar. Digo, si yo te agarro, viene el cliente que era el dueño del ticket y quiere hacer la factura y yo me doy cuenta que tú le hiciste una factura a otro cliente con el ticket de otra persona, pues el que queda mal como empresa somos nosotros. Y digo, y tú estás arriesgando tu trabajo. Sí. Tu sueldo, el seguro social de tu familia, de tus hijos, si tienes Infonavit, si tienes Fobiste, lo estás arriesgando por 50 pesos. Todo por 50 pesos. Sí, o sea, o 10 pesos o 20 pesos que te dan por ti, que le digo, no hagan eso, porque la vida, yo sé que en este instante puede suceder eso, pero a la vuelta de 5 años, 6 años, tengo trabajadores que tienen 20 años conmigo, que tienen su casa, que sus hijos trabajan en la empresa también, que sus primos, que sus familiares trabajan en la empresa y han ido creciendo en la empresa. Digo, no vendan su trabajo por eso. Porque al ratito no vas a encontrar trabajo y vas a andar batallando. Digo, una de las en general, de vida es, si tú trabajas vas a tener cosas. Y en general, ¿qué cosas? Pues un carro, una casa, mientras trabajes. Si no tienes trabajo, no lo vas a tener. Una familia estable, vacaciones, vas a ir haciendo tu vida más estable. Y el trabajo eso te da. A la vuelta de 5 años, 6 años, que se pasan muy rápido, ahora que uno está viejo se da cuenta que pasan realmente muy rápido, vas construyendo un patrimonio. Sí. Y si es en una misma empresa, te da satisfacciones anuales, familia, vas creciendo. Vas creciendo. Como persona y eso te da el trabajo. Y todo lo arriesgas por vender un ticket, por cambiar un vale, por hacer cosas que no están bien hechas. Correcto. Y a unos les gusta. Yo no entiendo, le digo, no es posible. Hablo y le digo, a ver, no me digas que lo hiciste. ¿Por qué lo hiciste? Son 20 pesos, son 30 pesos. Y me estás dando elementos para hacer eso. Entonces le digo, no, así le pasaría al trabajador del Estado, al trabajador, al tránsito, que volteara y dijera, a ver, no, mi chavo, por 150 pesos. Es que es eso. A ver, mejor tenga, ahí está su multa, ya no lo haga. La próxima vez que lo haga, le van a quitar su licencia, ya no va a poder circular. No trae licencia, no circula. Vaya y le van a dar clases de manejo y entonces las clases le van a costar 200 pesos, 300 pesos y va a tener que volver a perder tiempo y va a tener que ir a hacer su examen de manejo otra vez para que se le quite andar pasándose rojos o para que se le quite andarse estacionando mal. Y entonces vamos a ir ordenando un poco más la sociedad. A lo mejor la calle, como ya sé que todos circulamos a 60 kilómetros, pues la ponemos a 60 kilómetros por hora. Sí. Pero mientras no pongamos esos mínimos necesarios en la gente que nos cuida o que nos ordena en las calles, pues es más complicado ir allá. Y los alumbrados, y las luces, y las calles pavimentadas. Es imposible que en el centro de la ciudad no tengamos calles pavimentadas. Sí, es imposible que... Digo, como que a veces ves a los políticos y y a veces uno entra en la política y igual se ciclan esos problemas y en esas tonterías y es eso, ¿no? Es el no querer la ciudad, el no caminar la ciudad, el no conocer la ciudad, el no andar aquí o que no te importe. Eres un gobernador que no eres del estado, no eres de la ciudad. Antes nos los imponían. Llegaban gobernadores que no eran de Durango y... Sí. Ahí va el gobernador de Durango. Ahí va a vivir a Durango. Pues, ¿qué va a querer la ciudad? ¿Qué va a querer mejorar? Ay, mi Francisco, pues mira, me agrada mucho platicar contigo después de un muy buen tiempo. Espero que sea... años. Sí, varios años. Y espero que sea ahorita que este cafecito, este suerito que nos tomamos, pues sea más seguido, ¿no? Tú invítame, aquí platicamos. Hablamos un poco de como empresario, pero y político, y como duranguense. Y es que había
hay tema Mucho, y mucho, ¿no? este es tu casa, este es tu set de grabación cuando quieras. Eres bienvenido y la verdad es que disfruté mucho, te estuve escuchando todo lo que estabas diciendo, demasiado interesante, ¿no? Y Es que así cuando uno es viejo ya tiene mucho de qué platicar. pues no, de eso se trata. Mira, la verdad es que toda esa información me interesa que te escuchen y que la escuchemos todos, no nomás yo. O sea, esto es una experiencia así de conocimiento, de abrir mente, de abrirme a conocer partes que no conozco, o sea, me explico. Y yo quiero que la gente que lo llegue a escuchar sea de esa manera. Que también se permita escuchar otro tipo de opiniones, otro tipo de mundos, o sea, porque hay temas que no conocemos, Sí. ¿no? Y a lo mejor no los vamos a conocer así por una simple plática, pero empiezas así como que a generar inquietud en las personas y decir, chis, a ver qué está diciendo, oye, caramba, oye, qué interesante es esto. Ese gusanito Ajá. del tema. Y prácticamente de esto se trata este podcast. Eres bienvenido. Te agradezco muchas gracias mucho por la que hayas invitación. aceptado la invitación. Espero que te la hayas pasado a gusto. Yo Pues mira, ni paraba. no, ya vi. Y le vamos a dar este primer corte. Esperemos que próximamente podamos sentarnos de nuevo, porque por ahí tenías algunos temas que ibas a abordar. Pero por temas de tus tiempos y demás, y que no se vaya tan largo este episodio. Corto, ponlo en 2. Ándale, este es parte 1, lo dejamos en parte 1. Este es tu programa y cuando quieras está abierto para que hagamos la parte 2, de veras. Cuando quieras. Porque sí me interesaba otros temas que habías planteado, escucharlos, pero a fondo, o sea, bien. Y de mi parte, pues nada más, extenderte de nuevo la invitación. ¿Algo más que quieras agregar, Francisco? No, lo dejamos para la siguiente parte. ¿Sí? Y muchísimas gracias por la invitación. No. Me da mucho gusto volverte a ver. No, igualmente, muchas gracias. Esa vez, trabajando juntos, estando juntos, creo que generé empatía contigo. Eran muy pocas personas con las que generé cierta empatía. Y no se equivoca, a veces el instinto así funciona, ¿no? Qué buena. Funciona encontrando gentes con las que te sientes a gusto platicando Muchas gracias. y con temas así interesantes, sabiendo que teníamos, que no había forma de tener afinidad en el momento en donde estábamos o como estuviéramos. Exacto. Pero simplemente la empatía que generan las personas o como dice una persona, dice, la sonrisa muchas veces te dice, te refleja el alma de la gente, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien sonreír, dices, mira, este chavo es buena gente, me voy a llevar bien con él. Pues me da un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias, Francisco. Pues este fue el episodio número 4. Francisco, estamos empezando, pero vas a ver, te ves muy bien. No, muchas gracias. Muy bien. Y esperemos seguir generando contenido de interés, ¿no? Y sobre todo te digo, es esa parte donde queremos que se genere esa, o sea, no nos tienen por qué hacer caso, ¿no? Es una plática libre. Y exponemos lo que ya después queremos. Me pasarás la reseña. Y luego ya vamos, ahí te voy diciendo a ver qué va pasando. Claro. La cámara se nos apagó desde hace algunos minutos. No sé si escuchaste un pillido. No. Pero como es un podcast, no, la voz. Va a estar la voz y va a estar tu imagen, ¿no? Vamos a estar estáticos, pero nos van a seguir escuchando. Bueno, ¿no? Me parece bien. Muchas gracias, Francisco. Y pues este fue el capítulo número 4. Muchas gracias. Largo como la cuaresma. Así es, pero interesante. Bueno. Y corte. Bye.